Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar al pie del cañón con ustedes, llevándoles lo mejor de lo oculto, lo paranormal, lo misterioso, siempre con los mejores invitados y siempre con sus monjes. Trato de hacer una especie de intro diferente para que no sea tradicional que los monjes llegan pues vestidos de negro. En esta ocasión podrían ser como los hombres de negro. Que estuviéramos de pronto en un gran Transmilenio o en un gran metro y estuviera la gente moviéndose y sus monjes están vestidos pero de civil, pero como los hombres de negro. Que de repente se parara un bicho en la mitad de ese metro, de ese Transmilenio y la gente gritara y fuéramos nosotros los que tuviéramos como las armas láseres para controlar a un bicho, algo que está poniendo en peligro la paz mundial o vidas de las personas que van en el metro, y aparece nuestra caja de Pandora y en ese resplandor pues todo se va a blanco y comienza el programa. Es una forma de ver que dentro de esa caja hay chupacabras, hay misterios, hay cosas bizarras, cosas curiosas, asesinos en serie y muchos invitados que nos llenan de alegría. Y ¿por qué no decir la palabra morbo? ¿Por qué la palabra morbo? Porque cuando siempre preguntamos, pero venga, que es que yo me asusto, que es que eso da miedo, que no sé qué, pero sin embargo escucha el programa. Entonces digamos que pues si no es el morbo, pues no sé qué más lo motivará, pero lo bacano es que tengamos mucha información, que podamos debatir. Nosotros no, como siempre decimos, no queremos meterles ideas en la cabeza, sino que usted diga, ay, bueno, me parece, o no todos los temas me gustan, hay unos que me parecen tontos, o hay unos que sí me interesan, o solo me interesan los ovnis. Esa es la gracia de estas 2 horas de la caja de Pandora de los 40, que se transmite en podcast, en YouTube y después en el resto de plataformas. Pero no hago este programa solo. Hago el programa con mi contertulio, el señor DJ Toby, y le pregunto, pues, no solamente qué opina de la presentación, sino que además nos regale los contactos para que la gente se pueda comunicar con nosotros, Toby. Pencho, con las buenas noches para usted y para todos los oyentes de la caja de Pandora. Usted lo acaba de decir, un programa más donde nos encanta hablar de misterios, de vainas que ustedes nos comparten a través de nuestras redes sociales como Los 40 Colombia, como @elchancho414 y @DJTobyFM. Esos son nuestros contactos en redes sociales para que usted, si tiene algún video paranormal, si usted tiene de pronto alguna historia o una noticia que de pronto nosotros no hayamos entregado, pues usted diga, hey, ve, estos manes no le dieron estas noticias, se las voy a compartir, porque a veces llegan tantas cosas, Chancho, que uno de pronto las deja pasar y luego uno dice, ay, fue madre, sí, ve, teníamos esta información pendiente y no la dimos. Entonces, la idea es que usted haga parte de este programa, el podcast más paranormal de la radio. Excelente, ya lo saben, de YouTube pasa al resto de plataformas, domingos de 8 a 10 de la noche, y siempre les decimos, ojalá que sea o en el en vivo o de noche. Claro que no, que es que solo puedo de día, que
eso lo puedo en el transporte público, que eso lo puedo en las tardes cuando estoy almorzando, listo, pues finalmente por eso es un podcast. Pero todo ese misterio, todo ese halo de curiosidad, de rareza, de paranormal, pues es mejor cuando usted está haciendo sus trabajos y sus cosas de noche, las tareas del colegio, de pronto un informe para la oficina o alguna cosa y se deja llevar por esas voces, por esos susurros. Este programa le corresponde al día 19, ya pronto vamos a tener nuestro festivo, que es además el festivo bonito que llamamos porque tiene como todos los días que nos gustan a nosotros los de amantes de lo paranormal, que es brujas, santos, Día de Muertos y todo ese tipo de cosas. Durante todo este mes también les he dicho que la gracia iba a ser tener invitados diferentes. ¿Cómo así diferentes? Siempre son diferentes, pero que durante todo octubre no tuvieran el componente de haber estado en la caja de Pandora. Es decir, nunca ninguno de los invitados que hemos tenido en octubre han tenido esa particularidad. O sea, jamás habían venido a la caja de Pandora. Y hoy vamos a tener una chica muy linda. De hecho, pues, para el que no sepa, porque yo también, hombre, el chisme, si Steve se coge la colita de barrar. Ella es esposa de un connotado ufólogo, o bueno, de una persona muy importante en México, que se llama Johanna. Pero ella por sí sola ha hecho carrera, no solamente en el mundo de los ovnis, sino en el mundo de lo paranormal, México español. Podría ser una especie de como de mezcla que ella tiene y se llama Lourdes Gómez. Ella pues no ha querido irse evidentemente solo por ese lado de los ovnis porque para eso lo hace su marido, pero es experta en temas de misterios de religiones, de santos, de todas esas vainas que se esconden por allá en el Vaticano, de los estigmas, y ahí le paso la pelota a Toby. ¿Qué opina de ese tema? Que es como una vaina que usted siempre le preguntan o como usted siempre dice, uy, no, eso es como nos han mentido, o a lo mejor los santos son de verdad extraterrestres, o usted es extraterrestre, o no sé. ¿Qué opina de algún misterio o de ese tema en general que maneja Lourdes Gómez, querido Toby? Pancho, bueno, uno de los misterios que muchas veces uno como que coincide de pronto con las personas es si realmente, por ejemplo, la Biblia la escribió, por ejemplo, Jesús o Cristo o Dios, o los apóstoles. Y digamos que eso radica mucho porque pues obviamente como ha pasado tanto tiempo desde que se escribió este libro sagrado por muchas personas, pues hay gente que duda o puede sacar conclusiones de cómo venga, o sea, tantos años, ese libro de mano en mano, quien dice que en la transcripción alguna persona no colocó algo que él pensó o que quiso escribirlo en ese lugar, o quien garantiza que ese libro que entregaron ahí en algún momento no lo modificó el Vaticano. Entonces siento yo que ese podría ser uno de las preguntas que la gente se hace mucho, por ejemplo. Sí, señor, ella se llama Lourdes Gómez y como todos los que le damos a este tema tiene su propio podcast, tiene su Instagram, de hecho vayan y síganla de una vez, se llama Insólita Familia y pues como es un tema, de una vez de entrada les digo, es un tema tan amplio que ella dijo al final de la entrevista, como saben que muchachos, deberían invitarme muchas noches porque tengo muchos temas. Pero nos centraremos en eso, nos centraremos en el tema de los misterios que tienen que ver con la iglesia, con la Virgen, con los secretos. En fin, va a estar muy interesante. De una vez, como digo, síganla, @Insólita Familia. Y ahora viene ya el disclaimer. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Simplemente respire. Si es la primera vez que escucha este programa, respire profundo porque va a recibir una catamanada, una tracamanada de información. Y wow, esto es demasiado. Y lo más importante, si está ahí en la oscuridad, en la noche, en las tinieblas, sus monjes, hoy disfrazados de los hombres de negro, pues lo van a proteger. Se abre oficialmente la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Momento de las historias, momento del terror, pero por parte de los oyentes. Qué bien Toby y su micrófono abierto, sus reporterías. Encontró una chica que se llama Alejandra y ella dijo, bueno, yo estoy pendiente de la caja de Pandora todos los fines de semana, todos los domingos, quiero contar mi historia. Ya lo sabes, todos los domingos de 8 a 10 de la noche, los lunes festivo, pues a la misma hora cuando
evidentemente cae en un lunes festivo, pero no será sino hasta el 3 de noviembre, no hay problema. Listo, Toby, con su reportería, con sus historias de terror en la caja de Pandora de los 40. Historias paranormales que nos unen a través de la caja de Pandora de los 40, y yo sé que a muchos les encanta esta sección porque muchas veces el Chancho lee algunas historias que nos envían, a veces videos que nos comparten, pero nada mejor que escuchar las historias propiamente desde los protagonistas. Y nosotros llegamos a esta sección de micrófono abierto con Alejandra Giraldo, que nos acompaña esta noche en la caja de Pandora. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Todo muy bien, ansioso la verdad por escuchar esta historia. ¿Te pasó a ti o le pasó a alguien cercano a tu familia? Es una historia que me pasó a mí. Ok, ¿hace cuánto pasó la historia? Creo que pasó hace por ahí 1 o 2 años. 2 años. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que pasa es que en la casa en la que vivo, ahí vivía otra familia mía. Entonces, esa casa siempre pasaban como cosas como raras, como ruidos, sonidos. Y un día en la noche yo estaba, pues todo el mundo estaba dormido y yo estaba saliendo del baño. Y entonces escuché una voz de un señor que me dijo, hasta mañana. La cosa es que yo solo vivo con mis papás y no vivo con un adulto mayor. Ok. Pero antes de que continúes, te pregunto, ¿esta casa es arrendada o siempre ha sido de tu familia y ha pasado de pronto de generación en generación? Siempre ha sido como de mi familia, sí. Sí, ok. ¿Y entonces? Y entonces resulta y acontece que en mi casa antes vivía pues una pareja que era como una prima de mi papá y el esposo. Y dicen que el esposo se murió precisamente en mi habitación. Ah, caramba. Y la otra... ¿Y hace cuánto se había muerto el señor antes de que vos llegaras precisamente a esa habitación? No, el señor sí se había muerto hace años. Yo no había nacido ni siquiera. Ok. Yo tengo 21 años. O sea, hace más de 20 años el hombre había muerto ya en esa habitación. El hombre había muerto ahí. Entonces constantemente a veces pasaban cosas paranormales, pero en mi habitación, como ruidos, o a veces también llegué a escuchar como una respiración pesada y pues pensamos que es él. Ok, y de pronto no han hecho algo, no sé, algún rezo, alguna limpia para que el espíritu trascienda y descanse, o simplemente ustedes no le prestan como tanta importancia porque no ha trascendido, sino solamente como ese tipo de apariciones. De hecho, mi hermano tenía una pareja y él pues estuvo muy relacionado con todo este tema pues de la espiritualidad y así. Pues él llegó a ser como, iba a ser sacerdote y todo eso. Y un día pues quiso hacer como una limpieza en la casa y decía que sentía como algo en mi closet y nunca supimos como qué fue. Pues él hizo como una limpieza y a partir de ahí no volvió como a pasar nada. Pero sí era como algo denso a veces la energía. ¿Y de tu familia o de alguna visita, la única persona que ha sentido esa presencia eres tú? ¿O hay alguien más que dice, venga, yo también escuché, o me movieron, o sentí? La presencia del Señor solo la he sentido yo, pero en mi casa sí han sentido ruidos, cosas. Mi mamá a veces ha sentido que se le sientan en la esquina de la cama, que le jalan los pies. ¿Y nunca nadie ha llegado a tener un sueño relacionado con algo parecido? No, nunca. Bueno, ¿y usted entonces qué piensa? ¿Se piensa quedar viviendo en esa casa más tiempo o usted de las que dice no veo la hora de irme a un espacio más tranquilo donde yo pueda estar en mi paz? Pues como ya pasó, pues ya no ha vuelto a pasar nada, estoy como tranquila. Y como no, pues ya todo está tranquilo, entonces no veo como La necesidad. la necesidad de irme. Bueno, ahí tenemos entonces, ella es Alejandra Giraldo, que pasa en esta noche a través de nuestro podcast La Caja de Pandora. Una vez que nos escuches, no volverás a ser el mismo. Esto es una advertencia. Estamos listos para llevarte a un viaje lleno de enigmas, fenómenos paranormales y relatos que desafían la lógica y la razón. Domingos o festivos de 8 a 10 de la noche. La Caja de Pandora de los 40. El podcast más paranormal de la radio en Colombia.
Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes al pie del cañón, los mejores expertos, invitados en las distintas materias. Nos gusta que esto sea como un TikTok radial y que usted salte de los vampiros a fantasmas, a ovnis y que haya mucho que usted se pregunte esta noche cuando se vaya a ir a dormir. Sin embargo, cuando bautizamos los episodios que están bien organizaditos en YouTube, pues ese sería como el tema principal, ¿no? Como la carne en el asador. Y en esta ocasión van a ser los temas milagrosos, los temas de la Virgen, los temas religiosos que nos va a contar Lourdes Gómez. Pero ya va a venir mucho más adelante. Y querido Toby, ¿por qué no nos recuerda la forma de conectarse con nosotros, de que nos escriban historias, las redes sociales, también de la emisora, el numeral todo? Cuéntenlo, Toby. Bueno, Chancho, numeral La Caja de Pandora los 40, así de fácil, @el Chancho 414 y @DJ Toby, la manera más fácil para que usted nos envíe sus videos, sus testimonios, sus audios, sus historias escritas. Si usted siente que tiene ese don para escribir, pues hágalo con nosotros, que nosotros estamos ansiosos por leer y contar esa historia. Muy bien, querido Toby, ya lo sabe, La Caja de Pandora los 40. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar de incidentes o de casos de santos. Es un tema colindante seguramente con cosas que nos va a contar Don Lourdes más adelante. Y son 3 casos muy corticos de santos reales. Recuerde que se tiene que hacer un proceso en el Vaticano para poder demostrar que los hombres son santos. Y dentro de ese proceso además se pide que haya un milagro, lo que lo hace ya sobrenatural, y entonces ya uno dice, hombre, esto no es cualquier perico de los palotes, ni un pastor ahí loco que quiere su diezmo, que quiere que usted le dé su dinero, sino no, uno ya dice, pues si ya hizo milagros y hizo muchas cosas buenas, ya este señor pues realmente no parece de este mundo, es literalmente un santo. San Chabel Macluf en el Líbano, 1828-1898. San Chabel fue un monje maronita que vivió en una estricta pobreza y silencio en las montañas del Líbano. Tras su muerte comenzaron a reportarse fenómenos inexplicables. Su cuerpo permaneció incorrupto y exudaba un líquido aceitoso durante décadas, lo que llevó a investigaciones científicas en 1927 y 1950 sin hallarse explicación natural. El milagro más documentado fue el de Nohat el-Shami, una mujer libanesa que sufría parálisis en la mitad del cuerpo por obstrucción de las arterias carótidas. En 1993 dijo haber soñado con el santo, quien le operó el cuello en la visión. Al despertar tenía 2 cicatrices reales y podía moverse normalmente. Médicos del Hospital Universitario de Beirut confirmaron la recuperación total sin intervención quirúrgica. Otra curiosidad, desde su canonización en 1977, el santuario de Anaya recibe miles de testimonios de curaciones inexplicables y cada año se registra un promedio de 15 a 20 nuevos casos médicos en este tipo de investigaciones. Otra santa, la Santa Rita de Casia, Italia, 1381-1457. La gente también tiene como la percepción de que esto es como solamente como moderno y esto viene de Santa Rita fue una mujer italiana conocida como la abogada de lo imposible. Su milagro más estudiado ocurrió siglos después de su muerte, la curación de una niña argentina llamada María del Pilar Gómez en 1955. Diagnosticada con meningitis bacteriana terminal, los médicos del Hospital Rawson en Córdoba, Argentina, certificaron su recuperación súbita tras la oración de la familia ante una reliquia de Santa Rita. El Vaticano sometió el caso a revisión médica en 1981 y lo declaró un milagro auténtico en el proceso de canonización. Recordamos, sin esto pues no la ponen santa. Por lo menos un milagro. Curiosidad de este caso o de esta vida de esta señora, su cuerpo permanece incorrupto en la Casia, Italia, y se dice que el aroma de rosas impregna el santuario desde el siglo XVII. Muchos peregrinos aseguran sentir ese perfume sin razón aparente o que muchas personas no lo sientan en el ambiente en general, porque alguien dirá, no, pues pusieron un ambientador. Si todos levantan la mano y dicen, no, pues yo vuelo a esto y no existe el ambientador, pues es esto que estoy diciendo. Y este señor sí es muy conocido, el señor Juan Pablo II, ¿no? Polonia, 1920-2005, el señor Karol Wojtyła. El milagro que permitió la canonización de Karol ocurrió en 2005, cuando Sor Marie Simon Pirre, una monja francesa con enfermedad de Parkinson avanzada,
oró pidiendo su intersección apenas semanas después de su muerte. Según los registros médicos, se levantó sin temblores al día siguiente y pudo escribir y caminar con normalidad. La curación fue verificada por el Comité Médico del Vaticano en el 2011, que la declaró sin explicación científica posible. Una curiosidad es que durante su beatificación miles de personas aseguraron haber presenciado luces o halos luminosos en el cielo sobre Roma. Además, su segundo milagro, la curación de una mujer costarricense con aneurisma cerebral, fue el que finalmente selló su santidad en 2014. O sea, ni siquiera fue el primer caso que hablé de la monja, sino otro al respecto. Toby, opinión sobre santos y opinión sobre estos casos. ¿Qué opina usted? A veces yo siento, Chancho, que el Vaticano a veces como que entorpece mucho ese proceso a la hora de pedir tantos requisitos. ¿O qué piensa usted? ¿Y debería haber más requisitos, dice usted? Yo siento... Siento que si, por ejemplo, hay tantos testimonios de personas que dicen, esta persona me curó, esta persona me alivió, si tienen certificados médicos que están comprobando como todo, o que la persona hizo tantas acciones en vida como buenas, ayudando a la comunidad, siento que cada vez van a empezar a pedir antes muchísimos más requisitos como para que no se llenen de santos. Sí, también podría ser igual. Yo creo que son muy meticulosos lo que cuentan, lo que hablan. El Comité del Vaticano, seguramente Lourdes, nuestra invitada principal, más adelante nos contará sobre este tipo de temas y cómo maneja el Vaticano al respecto, porque uno también lo ve como muy fantástico, como, ay, no, Dios, y no, realmente sí se preocupan mucho desde la ciencia para tratar de demostrar un poco de cosas que uno ve diariamente. A ver, Tratando de montar todo. sí, entonces uno dice si están montando, esto es un montaje todo, o de verdad si pasa que la persona sí tenía estigmas, o pasa que gente volando, o los famosos exorcismos. También le preguntaremos de eso, porque ¿podrá todo el mundo hacerlo? ¿O es mejor que lo haga alguien del Vaticano? ¿O cómo es el cuento? Hay muchas cosas relacionadas con el mundo religioso que, como les digo, va a ser muy poquito lo que podamos hablar con Lourdes Gómez, experta en el tema, que les digo, vayan y métanse en el Instagram de ella de una vez. Insólita Familia. A mí me parecen 3 casos increíbles, me parecen casos muy interesantes. Obviamente son 3 de miles de santos que hay. Y créame que también, por eso mismo, ¿cómo se llama eso? Como el querer de las personas de tener su estampita de su santo, ¿no? Como usted, no sé, ¿usted tiene alguna o sus familiares de pronto tienen algo que digan, uy, miren, nosotros somos, nos gusta San Malaquías o San no sé qué, o eso no, o San Benito? Porque yo la verdad no, porque yo tengo tías que de eso, que cargan estampas y cosas de esas. No, por ejemplo, mi mamá lo que sí es de pronto creyente al tema de la Virgen, y ella sí le gusta ir, digamos, todos los martes a la misa de la Virgen, pero así como tener un santo, no. O sea, ella sí tiene imágenes de la Virgen en la casa y todo eso, pero no más, la verdad no. Sí, y yo creo que este tipo de datos y cuando se los contamos a la gente es como que ya la gente dice, bueno, ahora sí no vamos a dudar, ahora sí vamos a creer y vamos a escoger un santo para alguna cosa. Acuérdense que supuestamente hay santos para cosas. Entonces, no sé, el santo de los paracaidistas, el santo de los futbolistas, el santo de los trabajadores, el que por favor le consiga novia a las mujeres, bueno, y así sucesiva. Querido Toby, historias, la gente se comunica con nosotros. ¿Qué va a contar? ¿Qué va a decir? ¿Quién lo hace? Por favor, díganos. Bueno, Chancho, por acá se reportan desde Villavicencio, Eduardo Agamés, o Agamés es el nombre de la persona, y nos envía una historia que se llama Muchos Susurros. Y es que dice él que un grupo de 5 amigos habían planeado acampar en un bosque de San Vitelio, un sitio en el que los lugareños decían que se movía por dentro. La primera noche transcurrió sin sobresaltos, pero al amanecer descubrieron algo imposible. Su brújula giraba sin dirección y el camino que habían designado como por la entrada, o sea, por el lugar por donde llegaron, había desaparecido. Solo quedaba un claro y cubierto por neblina, donde el aire parecía vibrar como si el tiempo se estirara. Cuando intentaron usar sus relojes y los teléfonos, todos marcaban horas diferentes, algunos avanzando y otros retrocediendo. A medida que iba avanzando la tarde, comenzaron los murmullos. Primero fueron voces tenues, luego risas y después unos susurros que imitaban las voces de ellos mismos. Nadie sabía si venían del bosque o venían de sus cabezas. Pedro, que era el más nervioso, juró haber visto su propio rostro detrás de un árbol, observándolo con una sonrisa torcida, pero horas más tarde desapareció sin dejar rastro, salvo una huella de pies descalzos
que se adentraba en la niebla de lo más discueron, ¿cierto? Los demás gritaron y unos empezaron a oír su nombre susurrado justo detrás del oído, aunque no había nadie allí. Cuando cayó la noche, el bosque parecía respirar. Las sombras se caminaban de un lugar a otro y los árboles se inclinaban como si escucharan. Julia comenzó a reír sin motivo, arrancándose mechones de cabello y repitiendo: ya habíamos pasado por aquí. Aunque juraban avanzar en línea recta, un arranque de pánico pues hizo que todos corrieran en diferentes direcciones y en cuestión de segundos cada uno sintió que el suelo cambiaba. Algunos pisaban hojas secas, otros agua, otros barro, pero todos escucharon lo mismo, una voz profunda que dijo: ya llegaron otra vez. Días después la policía encontró su campamento intacto. Los relojes marcaban fechas distintas. Uno de ellos indicaba el año de 1987 y no habían cuerpos, solo 5 sombras oscuras proyectadas sobre el suelo, como si alguien las hubiera quemado en la tierra. Desde entonces los cazadores evitan ese claro porque aseguran que en la madrugada puede escucharse una conversación entre amigos que se repite exactamente igual una y otra vez, como si no hubiesen salido nunca. Un saludo para Eduardo desde Villavicencio, que nos envía esta historia llamada Muchos Susurros. Sancho, cuénteme usted qué le parece las participaciones de los oyentes. Me encanta que los oyentes se desinhiban, no nos interesa si eso lo copió, si se lo contó un amigo, que la mamá, que el primo, que lo inventó, que en redes, bueno, como sea. De lo que extraigo más bien de la historia, me gustan esas historias de los bosques. Sea que se vuelvan locos o que se encuentren un ovni o que se encuentren el chupacabras. Esta obviamente tiene muchas cosas como relacionadas, no sé, como con pérdida de tiempo. Está muy interesante y yo los convido. Arroba el Chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40 para que se comuniquen con nosotros. ¿Usted cómo la vio? ¿Cómo vio la historia? Sancho, me gusta mucho porque no sé si usted recuerda que hace muchos años había un canal que se llamaba Nickelodeon. Sí. Y ahí existía un programa que se llama Le temes a la oscuridad, donde las personas, o bueno, los chicos que hacían el programa, se sentaban como alrededor de una fogata y contaban como un tipo de historias parecidas a esta. Sí, era, bueno, de ese estilo hay muchos programas. El Monstruos también era muy chévere, ese es más ochentero. Y sí, así son las historias que Por supuesto de la cripta también. Cuentos de la cripta. Ahí me dio una nostalgia estos días, estas semanas, porque se habla ya de que se va a acabar MTV. Bueno, se va a acabar no como marca, porque obviamente van a seguir con el tema de realities y como con los premios, pero en función de lo que era de canales de música, todos esos canales van a desaparecer. O sea, solo va a quedar MTV como marca, pero como pues para los realities y los premios. Sí, señor. Y más cuando pasaban, por ejemplo, programas como Celebrity Deathmatch. Exactamente. Wow, MTV con Beavis and Butthead y demás. Y obvio, es que lo importante era el tema de la música, pero pues ya con todas las modernidades que usted conoce, pues han sido uno de los afectados. Y ahí, exacto, ahí van detrás todos los programas de Twilight Zone, de Le temes a la oscuridad y demás. Queremos ser ese programa. Por favor, mándenos las historias de terror. Ahora, mi querido Toby, lo voy a meter en el mundo de curiosidades. Vainas que pasaron en los años 70 y que tienen que ver con 3 cosas en particular. Una, los ovnis, otra, fantasmas y otra, una especie como de estigmata. Póngale cuidado y verá. En el año 1974, en Berlín, esto que se llama el Archivo de los Susurros. Durante la restauración de la antigua Biblioteca Estatal de Berlín, un grupo de archivistas empezó a oír voces provenientes del subsuelo, justo donde se almacenaban documentos de la Segunda Guerra Mundial. Al principio pensaron que eran filtraciones de sonido, hasta que una noche los micrófonos de grabación registraron susurros en distintos idiomas, repitiendo fechas y nombres de soldados desaparecidos. Lo inquietante fue que varias de esas voces se oían respondiendo preguntas que nadie había hecho. Cuando se intentó excavar una parte del sótano, las herramientas se detenían sin razón y el aire se volvía gélido.
Un técnico cayó desmayado asegurando haber visto personas sin sombra, moviéndose entre las estanterías. El edificio fue cerrado durante meses por orden del Ministerio de Cultura de la RDA y se informó oficialmente de problemas estructurales, aunque nunca se publicó el informe acústico. En 1989, poco antes de la caída del muro, un trabajador nocturno afirmó haber escuchado los mismos susurros diciendo: ya no hay muros. Desde entonces el sótano permanece sellado y ningún proyecto de digitalización ha logrado registrar grabaciones allí. Los equipos se apagan sin explicación. El incidente de Kiyosumi, esto fue en Tokio en 1972. El 11 de marzo del 72, varios vecinos del distrito de Kiyosumi en Tokio denunciaron la aparición de un objeto metálico suspendido a baja altura sobre el río Sumida. Las autoridades enviaron patrullas, pero al llegar el objeto se elevó verticalmente con un resplandor azul, provocando que varios testigos sufrieran lesiones oculares leves. Lo extraño es que el reloj público de la estación cercana se detuvo exactamente a las 19:07 y no volvió a funcionar durante 3 días, pese a no tener ningún daño eléctrico. Un estudiante de ingeniería, Kenji Morita, tomó una fotografía antes de perder el conocimiento. Cuando reveló el rollo, la imagen mostraba un disco muy difuso y una figura humana de espaldas flotando junto al objeto. Morita juró que no había nadie en ese encuadre. La policía confiscó ese negativo, pero una copia circuló entre los periódicos sensacionalistas y fue motivo de debate entre los ufólogos japoneses hasta finales de los 80s. Años después, el lugar fue remodelado y el reloj reinstalado. Curiosamente, desde entonces, cada 11 de marzo a las 19:07 exactas, el reloj se detiene por 1 minuto, pese a haber sido reemplazado 4 veces. Algunos vecinos aseguran que si se observa el reflejo del agua en ese momento, aún puede verse un destello azul cruzando el río. Y el que tiene que ver con estigmata es las llagas de Chalchuapá, San Salvador, 1978. En un pequeño convento de Chalchuapá, a 80 kilómetros de San Salvador, una joven novicia llamada Marta de los Ángeles comenzó a sufrir heridas en sus manos y sus pies, que sangraban los viernes al amanecer. Los médicos locales descartaron causas físicas y enviaron informes al arzobispo. Las hermanas afirmaban que durante los episodios la habitación se llenaba de un olor a incienso y el reloj de pared se detenía exactamente a las 3 de la mañana. El caso atrajo atención internacional cuando en junio del 78 un periodista francés logró fotografiar las llagas cerrándose en cuestión de minutos, algo biológicamente imposible según los expertos consultados después. El Vaticano envió un observador, pero el informe desapareció misteriosamente durante la Guerra Civil. Las pocas copias que circularon entre los clérigos mencionaban indicios del fenómeno místico genuino. Marta desapareció en 1980 durante un ataque armado al convento. Décadas después, en una restauración, se halló una pared sellada con símbolos religiosos y una inscripción que decía: el tiempo se detuvo por la fe. ¡Wow! Una inscripción. Los monjes actuales dicen que cada Viernes Santo el reloj vuelve a detenerse y un tenue aroma a incienso llena ese pasillo. Nadie enciende incienso e igual a eso huele. 3 casos, 3 temas diferentes. Creo que lo único que los une, querido Toby, es que fueron en los 70s. ¿Cómo los considera? ¿Creíbles? ¿Cuál le gustó más? ¿Qué título les pondría usted a cada historia, Chancho? Bueno, ese que dice el archivo de los susurros, que era lo de una biblioteca, yo le pondría como, efectivamente dice una de las voces: ya no hay muros, porque recordemos que el muro de Berlín cae en el 89. Entonces podría uno construir una historia a través de un fantasma que diga por fin, o sea, acabaron pues con ese tema del muro de Berlín, ya no hay muros. El de Kiyosumi, que es como el ovni en Tokio, le pondría la bolita azul o la bola azul, que es lo que supuestamente siguieron viendo los lugareños. Y ese de Chalchuapúa le pondría como Jesucristo en el San Salvador, porque finalmente las estigmatas son pues lo que supuestamente vivió Jesucristo. Y pues cuando uno le añade pues el lugar San Salvador, aquí Latinoamérica, uno dice, pero ¿cómo así? Vea que sí. Esas son mis ideas, pero ¿usted qué opina? ¿Qué piensa? Bueno, me gustó mucho el del muro de Berlín porque digamos que si bien existe la teoría de, es que hay almas que se quedan penando donde muere, donde se suicida, donde puede dar la tragedia, sería muy teso que, por ejemplo, un espíritu ya no pueda, digamos, quedar deambulando en ese lugar porque ya no está en el muro. Y bueno, ahí también hacen un detalle que supuestamente que lo de las excavaciones y todo es un gobierno el que se encarga. Entonces es algo así como dependiendo de cada gobierno hubiera reaccionado la voz diferente, porque pues ahí lo hablan como desde el lado democrático, por decirlo así, o sea, la Alemania democrática.
Entonces a lo mejor uno dice, no sé, si el muro hubiera caído para mal o no hubiera caído nunca, entonces el fantasma ya no hubiera dicho ya no hay muros, sino persistan los muros para siempre, viva la muerte, algo así, ¿no? Estoy aquí disvariando. Perdóneme, pero es que el programa da para eso. ¿O usted qué opina de mis locuras, Toby? No, Chancho, o sea, tiene toda la razón, porque digamos que si el espíritu está anclado ahí porque murió precisamente tratando de pasar el muro y el muro ya no está, o murió alguien ahí precisamente, digamos, tratando de colocar un orden para que las personas no pasaran de un lado al otro, pues no está tan descabellada la teoría que usted tiene. Bueno, ustedes, cuéntenos, ¿qué opinan? Déjenlo saber ahí en el numeral. Ya viene Lourdes Gómez a hablarnos de cosas relacionadas con la religión. Lourdes Gómez, especialista mexicano-española, va a ser una cosa de locos. Estamos muy internacionales. Yo estoy realmente asombrado. No crea que estoy tranquilo. De hecho, tengo hasta nervios porque uno dice, "Jue madre, ya estamos en las altas esferas, la caja de Pandora". Y esto es gracias a ustedes y su cariño que todos los domingos nos dejan acá en las redes sociales. ¿Dónde? En Los 40 Colombia. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora. En Los 40. Más momentos de nuestros panelistas. Más adelante vendrá Lourdes Gómez en Instagram como Insólita Familia. Y parte de estos panelistas es el gran Rafa Jordán, que tiene misterios a la lata. Él es muy bueno para el tema de vampiros, de mensajes subliminales, la lectura del tarot, ocultismo y demás. Pero en esta ocasión nos viene a hablar de misterios como en Asia, específicamente en Corea del Sur, algo relacionado con un túnel. Así que va a estar muy bueno. Ya saben, @las7sombra en Twitter, @las7sombra en Twitter, Rafael Jordangelo en la caja de Pandora de Los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Vamos a revisar un caso que se llama El misterio del túnel de Hwanghae en Corea del Sur. En el corazón montañoso de Corea del Sur existe un túnel que muchos evitan cruzar, incluso de día. Se llama el túnel de Hwanghae y su historia es tan perturbadora que se ha convertido en uno de los lugares más misteriosos del país. Todo comenzó en 1989. Cuando un grupo de ingenieros trabajaba en la construcción de una nueva carretera entre las provincias de Gyeonggi y Gangwon. El proyecto iba bien hasta que, al excavar una de las secciones subterráneas, las máquinas comenzaron a fallar sin ningún tipo de explicación. Los sensores de temperatura se disparaban, los generadores se apagaban solos y los trabajadores afirmaban escuchar voces dentro del túnel, incluso antes de que hubiera iluminación o eco alguno. Una noche, uno de los capataces, que se llamaba Kim Jong-ho, desapareció durante su turno. Lo encontraron horas después sin vida, apoyado contra la pared del túnel con el casco destrozado, pero sin señales de lucha. El reporte oficial indicó paro cardíaco, aunque testigos aseguraron que su rostro mostraba una expresión de terror indescriptible. Tras ese incidente, la obra se detuvo durante meses. Se llamó un equipo de investigadores y monjes budistas que descubrieron algo inquietante. Este túnel se construyó sobre un antiguo campo de batalla de la Guerra de Corea. Cientos de soldados, tanto del norte como del sur, murieron ahí en 1951 y sus cuerpos jamás fueron recuperados. Los monjes realizaron un ritual de purificación, pero los fenómenos continuaron. Luces que parpadeaban sin razón, radios que transmitían voces sin señal y trabajadores que aseguraban ver figuras con uniformes antiguos caminando en la oscuridad. A pesar de todo, el túnel fue inaugurado en 1992. Hoy sigue en funcionamiento, pero los conductores locales cuentan que si atraviesas el túnel entre las 2 y las 3 de la mañana, la temperatura baja bruscamente y por algunos segundos se escucha una respiración pesada detrás del asiento. Las autoridades nunca confirmaron nada, pero el expediente del proyecto aún guarda una nota escrita a mano por uno de los ingenieros. Esta nota dice: no es el túnel lo que está mal, es el suelo que no quiere ser perturbado. Espero les haya gustado esta corta intervención. No olviden seguirme en redes sociales, en Instagram como Rafa Jordangelo, en TikTok como Rafael Jordangelo y en X como LA7sombra, @la7sombra. Como siempre, les mando mucha buena vibra. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas.
La tabla Ouija. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes. Estamos muy contentos en medio de la penumbra, en medio de la noche, en medio de la lluvia, en medio de este ambiente de octubre que tanto nos gusta. Hemos prometido que cada invitado que viniera a octubre va a ser diferente. Usted dice, pero pues es que siempre son diferentes, pero que nunca haya pisado la caja de Pandora, y estamos muy internacionales, de hecho por eso estoy un poco nervioso. Y ahorita va a venir Lourdes Gómez y vamos a hablar, porque ella es especialista como de temas religiosos, es una eminencia en México. Su pareja es Johanan Díaz, que también es un gran ufólogo. También quedan las puertas abiertas para Johanan para cuando venga. O para entrevistarlo desde México cuando sea posible. Y esa es la gracia, que la caja de Pandora se internacionalice, que tenga distintos temas, y este de corte religioso yo sé que les va a gustar mucho. Recuerden, los 40 Colombia, el Chancho 414, DJ Toby FM y numeral la caja de Pandora los 40. Toby, el hombre de las curiosidades, el hombre de las cosas bizarras, de las conspiranoias. Y hoy me lleva la nostalgia, porque esos casos me encantan, de que haya un tipo ahí disfrazado de manera diferente, como con un celular, y cuando de pronto mira un periódico y dice 1950. ¿Qué hace esa persona ahí? ¿Por qué tiene un celular si estamos en el año 50? ¿O por qué se aparece un tipo disfrazado de samurái y estamos en el año 2025? Ese tipo de cosas, como de errores en la Matrix, como de viajeros en el tiempo. La Terminal, qué gran película. Si usted no ha visto La Terminal, por favor vaya y vea eso, o bueno, no sé, o alquílela. Bueno, eso debe estar en alguna plataforma, no sé, en HBO, qué sé yo. La Terminal con Tom Hanks, el hombre ahí pasando un pasaporte cuando, ¿y usted quién es? O sea, hermano, usted no, su país no existe. Por favor, Toby, desarrolle la noticia. Bueno, Chancho, la verdad es que esta noticia se aparece acá de una historia de ficción, como le dice usted, y es que es el caso de una mujer de Torenza. El relato se volvió muy viral a través de las redes sociales, reportando la llegada de una mujer al aeropuerto internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York con un pasaporte emitido por Torenza, una nación completamente desconocida que no figura en ningún mapa oficial ni registro diplomático. El video se hizo muy viral porque mostraba a la mujer explicando con calma que su país se ubicaba en una región del Cáucaso. Las imágenes que circularon en línea pues exhibían un pasaporte con detalles muy sofisticados, con chips biométricos, hologramas y sellos de viaje del país, pero que era real. Lo que desconcertó inicialmente a los oficiales de inmigración, y la falta de rastros oficiales de la supuesta viajera o del incidente pues ocurrido, sumada a la presunta desaparición inexplicable de la mujer bajo custodia. Propulsó una historia de unas teorías de viajes interdimensionales hasta conspiraciones gubernamentales. No pasó mucho tiempo antes de que los expertos pues se dieran cuenta de algo, Chancho. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué fue lo que usted cree que pasó en este lugar? O sea, ¿por qué existe ese pseudopaís o por qué ella tiene ese material? ¿Por qué la mujer se desapareció del aeropuerto? Porque en las filmaciones que tienen de las cámaras de seguridad muestran que la vieja desapareció, y porque supuestamente el pasaporte que la vieja presentó tenía datos biométricos y todo este tema del chip. Entonces pensaría yo que sí va a existir, sino que ese tal Torenza puede ser Italia en el año 2400. ¿Algo así? Bueno, le voy a aclarar a usted, a todos los oyentes, que apenas se están dando cuenta del video, o que alguno lo vio, pero pues no se metió como a investigar. Y es que resulta, Chancho, que los investigadores confirmaron que el video y las imágenes y el pasaporte eran un engaño generado con inteligencia artificial. O sea, no existe ningún registro oficial de la pasajera o del incidente en el aeropuerto John F. Kennedy. El país de Torenza es una invención digital. Y pues la verdad, Chancho, muy teso me parece, porque supuestamente crearon todo. O sea, la supuesta viajera detenida con el documento fue todo un video hecho con inteligencia artificial.
Ahora usted se imagina, Sancho, pues si este tema de la inteligencia artificial está tan avanzado, ¿qué podría pasar en algún momento que usted, por ejemplo, está en su cabina haciendo, se estira, se estira, se encoge, y que luego aparezca la policía a capturarlo a usted porque supuestamente salió un video donde usted está robando un banco, no sé, en Medellín, y supuestamente tienen las imágenes suyas con la capucha y las armas y amenazando a las personas, pero resulta que es un video que está creado con inteligencia artificial? Eso cada día está más cerdo. Y ojo a esto que estoy diciendo, que voy a decir, que ya ni siquiera tiene que ver con, ¿cómo se llama esto? Con, no porque no se pueda hacer, sino porque estamos avanzando, sino no sé si la gente se ha dado cuenta de que a medida que avanza el tema, se está haciendo más barato el tema. Usted va a decir, ¿cómo así, Chancho? Claro, en un principio, yo me acuerdo en pandemia, estar hablando de este tipo de temas y no, por allá cuando estemos en el 2025, imagínense en pandemia 2020, 2021, yo hablando del tema, claro, entonces decían, unos servidores no sé qué y a 5.000 no sé qué, o sea, dólares. Y ahora yo estoy viendo de que, bueno, sí, usted sigue pagando, pero se sigue pagando ya cada vez es más abierto. Es decir, no sé, hay un plan de $100, que igual sigue siendo caro, pero si me entiende, arrancamos con 5.000, con 10.000, con 30.000. Entonces, lo que hoy, La demanda se vuelve más... claro, entonces más gente lo está abaratando y termina ya incluido dentro de cosas que pues usted no, eso como que uno ni se da cuenta. Entonces, vuelvo a la época de la televisión. Entonces yo me acuerdo del primer TV cable, no sé si usted se acuerda que el primer TV cable era de como de madera, ¿se acuerda? Sí, sí, señor. Si yo lo traspolara o sea, como cuánto valdría hoy, ese TV cable era el cosito, o sea, el decodificador era en madera y un control, unos acabados, una chimba, eso podría costar por ahí 2 palos. Y era difícil de conseguir. Ahora sí pilla, ahora que no, que ese IPTV, que cualquier cosa, que no sé qué TV, La óptica que... o sea, casi que regalado, o sea, como que usted paga el servicio del internet y ya todo viene ahí. O sea, a lo que voy y que va a ser sorprendente, sea o no sea este capitalismo salvaje, es que ya mañana va a haber aplicaciones gratis, pero muy cerdas en su celular. Porque el miedo es ese, porque si por lo menos es caro e inaccesible, pues se demora, pues. En cambio, cualquier loco con esa aplicación en un celular y que el man sea muy creativo, me da miedo, Toby. ¿Usted qué dice? No, la verdad, Chancho, es que, como le digo, es una cosa preocupante porque en cualquier momento puede, o por ejemplo, como están haciendo ahora, que la policía dice, cuando usted reciba llamadas de un teléfono que usted no conoce, no hable, no responda, porque ellos lo que hacen es que empiezan a grabar su voz, luego la clonan y luego empiezan a llamar a sus familiares con inteligencia artificial, a hacerse pasar por usted, cualquier cosa, y entonces ya con los datos que usted les da de su voz, ellos pueden prácticamente clonarla y hacerse pasar por usted. Entonces es una cosa muy tesa, muy, muy tesa. Y solo con el sí pueden hacer marcadores automáticos. O sea, usted diciendo sí, ya con eso. Marcadores automáticos, vainas muy, muy... Soy usted para que se le desembolse Eso, sí, sí. usted para que le evitemos el pago, no necesite almorzar mañana. Imagínese, o sea, entrega usted la liquidación no, sino, ¿cómo se llama esa vaina? Las vacaciones, la prima, la cesantía. Uy, no, parce. No, a mí me da un infarto ahí. Eso sí es de terror, vea. Eso es paranormal, ese es lo que yo llamo el famoso terror real. Voy a ir a un caso, me voy a ir al facto porque yo ya lo había escuchado, que están apareciendo muchos coyotes en Miami. O sea, nada que... A ver, cuando me refiero a nada que ver es que un coyote no tiene que hacer nada en Miami. Un perro sí, un coyote de pronto me suena más a, no sé, Alaska, Arizona. Sí, les puede gustar el calorcito. O sea, pues el coyote sí podría que por el calor de pronto pues vivir, entre comillas, en Miami. Miami hace calor, pero no es un animal de Miami. No es fácil el acceso. Entonces no sé de dónde viene. No sé si viene del México, por algún lado se meterá o nadará o qué sé yo. O viene desde arriba. Pero entonces que habían aparecido. Y ese era el facto y ya. O sea, es curioso de todas maneras. Pero me encontré con esta noticia y esa vaina así ya dije, uy, esto es para este programa. En medio de la noticia de coyotes andando por Miami, hay algo que se llama el coyote del silencio en Miami Gardens. En octubre de este año, los residentes de un complejo en Miami Gardens comenzaron a reportar la presencia de un coyote solitario.
Entonces, pues me imagino que muchos dijeron, pues como las noticias, lo que venimos diciendo, que algo los atrae. Entonces el coyote andaba por ahí, no le tenía miedo a las personas, a las luces, pero tampoco atacaba. Y lo que empezó como una curiosidad se volvió inquietante cuando el animal fue grabado observando directamente hacia una cámara de seguridad. Justo antes de que el dispositivo se apagara por completo, los vecinos decían que el coyote pues no huía y se había quedado ahí como inmóvil, como si esperara una orden que solo él podía oír. Algunos vecinos afirmaron escuchar susurros y pasos minutos antes de que apareciera el coyote. Una mujer llamada Maritza aseguró que mientras veía al animal por la ventana escuchó detrás de sí una voz que decía: no le tengas miedo, es un mensajero. Cuando se giró no había nadie, pero el aire estaba como helado, el ambiente estaba como denso. Al día siguiente la mujer encontró una huella del coyote justo enfrente de su puerta, aunque nadie vio al animal entrar al pasillo cerrado. Los medios locales cubrieron la historia como una simple rareza urbana, que están apareciendo, lo que yo estoy contando pues. Pero dos residentes contaron a un grupo de investigación paranormal de Homestead estas cosas. Y entonces algunos dijeron, bueno, vamos a colocar unos micrófonos y sensores de movimiento durante 3 noches consecutivas. En las grabaciones, además de los sonidos del animal, se detectaron susurros en español y creol. Creol es más o menos así dialecto jamaiquino, medio salandresano, que parece decir: guíalo, no olvides, no olvides, vuelve al monte ahora, chico. Eso es lo que dicen las pseudopsicofonías. Un investigador aseguró que el fenómeno coincidía con leyendas caribeñas sobre almas errantes que se manifiestan a través de animales nocturnos. El coyote desapareció repentinamente hace poco y después de cada madrugada a las 3:11 de la mañana, varias cámaras del complejo se reinician solas, mostrando por unos segundos como una silueta con ojos brillantes antes de que la imagen se congele. Obviamente la silueta es de el coyote. Los vecinos dicen que el ambiente ha cambiado, los perros se niegan a salir al patio y ya están como más temerosos, y algunos residentes aseguran soñar con un coyote que habla con una voz humana, diciéndoles que aún no ha terminado el camino. Las autoridades, por su parte, solo registran el caso como sin explicación natural y concluyente, como diciendo: había una noticia y la agrandaron y le metieron un poco de declaraciones y no damos fe de. Más bien averigüemos por qué estos animales están llegando. Y otros, esto me parece súper interesante, se metieron en otro debate. Es que a mí lo que me gusta de lo paranormal es que se generan más y más cosas a partir de la noticia. Y es, ¿el coyote per se era el alma? O sea, si lo tomamos por el lado paranormal, ¿el coyote es el mensajero? ¿El coyote es alguien que nos viene a hablar del fin del mundo y que cuidado? O sea, no son coyotes, sino son almas, son extraterrestres, son qué sé yo. O lo que pasa es que el que guía al coyote es el alma, es un indígena, es alguien que no vemos y nos está protegiendo como un ángel. Y el coyote sí es un coyote, es un animalito. Eso es lo que está pasando en Miami. Su opinión. Eso podría también, Chancho, parecerse a lo que pasa, por ejemplo, en los Montes Apalaches, que también dice que se aparecen unos animales y que a veces tocan como que la puerta y que uno no les puede abrir. Podría ser eso, pero de pronto representando como en otro animal, ¿o qué? Sí, yo esto lo veo muy raro. Yo pienso además, y si me voy pues por lo que están hablando, que no es que sea el coyote per se el alma, sino hay algo como un celador, como un guardián que está llevando los coyotes o el coyote por ahí. Y es él el que los está obligando pues a que lleven un mensaje o a prevenirlos de algo que no sabemos qué es. Qué interesante la historia de los coyotes, y lo chistoso del tema es que salen muchas cosas relacionadas, pero no con esta historia en particular. O sea, el primer googlazo les saldrá es eso: coyotes en Miami. Igual cualquier cosa me cuentan, me dicen, para eso tenemos el numeral, la caja de Pandora, los 40. Cerremos, querido Toby, con algo que pasa ¿era que una banda de metal el señor o de banda de qué? ¿De pop, de rock? Bueno, Chancho, pues la verdad es que la noticia, más que hablar de la banda, habla más es de el vocalista que perteneció a esta banda, ¿cierto? La banda se llama Lost Prophets o Los Profetas Perdidos, y ellos tenían un vocalista que se llamaba Ian Watkins, que fue una persona que estuvo en prisión, pero pues la historia dice lo siguiente. Era un músico de 48 años que cumplía una condena de 29 por múltiples delitos sexuales contra menores. Este hombre estaba en una
prisión donde fue atacado hace unas semanas en la mañana por 2 reclusos que fueron arrestados como sospechosos del homicidio. Dicen que, pues la verdad, para muchos es un alivio o para muchos, digamos, les da alegría lo que pasó con este hombre. Le voy a leer el comunicado. Dice: desde el primer día que entró a prisión andaba con un blanco en la espalda. Él siempre tuvo miedo porque sabía que lo podrían coger en cualquier momento o que si salía de la cárcel pues no iba a estar a salvo. Desde que Ian fue declarado culpable y encarcelado en 2013 por una condena de casi 30 años, pues entró con un estrés postraumático y conductas de autolesión como consecuencias de todo lo que le había pasado. Pero también pues le voy a contar algunas cosas de lo que pasó con este hombre. Y es que resulta que él, cuando empezaron a recibir, digamos, como las demandas hacia este sujeto, resulta que él tenía unos temas de delitos sexuales, pero cuando llegaron a la casa, resulta que encontraron drogas en el domicilio y también encontraron unos computadores, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento donde pues el hombre lastimosamente era un depravado sexual y tenía pura pornografía infantil, ¿cierto? Pero adicional a esto, el hombre, digamos que lo que más impactó a todas las personas fue que él se hizo como amigo de una de las fanáticas de la banda. La mujer tenía un bebé como de mes y medio y el hombre intentó violar ese bebé de mes y medio. Wow. Entonces abrieron la investigación y al hombre pues digamos lo metieron preso, pero resulta que a este hombre le abrieron pues la investigación y hace unas semanas se encontró a esta persona de 48 años con lesiones severas y a pesar de los esfuerzos médicos lo declararon muerto dentro de la prisión. 2 personas del mismo centro se dieron cuenta pues que este hombre era este monstruo, la verdad, y pues ellos tomaron justicia propia. Uno de los hombres tenía 25 años, el otro 43, y ahí están como todavía con el tema de investigación, pero ahí le dejo la noticia. El hombre se llamaba Ian Watkins y pues hizo parte de una banda llamada Los Prophets o Los Profetas Perdidos, y que la verdad pues es una noticia que ha marcado mucho estos últimos días. Qué vaina tan salvaje lo que dice Toby. Obviamente esos crímenes son incluso anti-podcast, porque también esa es una pregunta que a veces me viene haciendo gente que se está metiendo en estos temas y dicen, Chanchi, porque hay muchas palabras que, bueno, de pronto en una conversación pues uno es desinhibido y las dice, y porque como que las vetan en redes, precisamente por eso, porque ya las consideran demasiado pesadas, no porque no se pueda hablar del tema o que esté censurado o no, sí tiene también que ver mucho como el manejo, pero a las mismas redes sociales, a Meta, YouTube y demás, o sea, cuando ustedes hablen efectivamente, por ejemplo, los niños, la pedofilia, entonces, por ejemplo, no se puede incitar, o sea, a desvivirse, las drogas, entonces ese tipo de cosas, ustedes van a encontrar un 0, un 3, un E, una S, o sea, como que se escriben mal adrede. Yo sé que mucha gente... Números. O con números, y la gente ya lo ha identificado, esa forma de comunicarse, piensan que es como una moda o algo así. No, es para eso, para como poder hablar de los temas, darle un tratamiento, no implica tanto la ansiedad. Los baneen o les bajen el video, los corten. Lo que la gente quiere es pues hablar del tema y que no los baneen. Entonces esto pues que es un tema muy denso que dice Toby, a lo mejor pues no es que nos vayan a bajar el episodio ni nada, pero sí en las redes se dan cuenta de qué es lo que estamos hablando y de ese tipo de comportamientos. Entonces es muy denso, y algo que ya sabemos todos, Toby, los códigos que se manejan entre ampones en las prisiones. Entonces los ampones saben, y eso que pueden, mire, que es que yo soy el narcotraficante, que no sé qué, o sea, unos duros, bravos, pero cuando hablan de los niños o de las mismas mujeres, esos son los primeros que vuelven chao. Entonces, pues esto que nos cuenta el querido Toby es mucho del terror real. Me dejó, me he dicho de una sola pieza lo de los pelados. ¿Usted qué tiene que decir de este personaje? No, Chancro, la verdad usted lo dijo todo. Digamos que aparte de que es un crimen muy grave tener temas de pornografía infantil, ya tratar usted de abusar de un bebé 1 mes y medio, ya eso es otro nivel de maldad en las personas. Entonces,
uno no le desea el mal a nadie, pero de cierta manera uno sí dice como, uy, tengo el fresquito. Bueno, pues señoras y señores, ustedes pueden comentar, pueden decir lo que quieran, pueden aportar nuevos temas con numeral La Caja de Pandora, los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Toby y su reportería. Recuerden que él no solamente hace micrófono abierto, el Voz Populi, sino también hace investigaciones y nos habla del camino de una serpiente o de algo relacionado con una serpiente que le estaban pidiendo, de hecho, los mismos oyentes. Ustedes también pueden participar porque le pueden decir, Toby, mire, yo conozco estos casos y usted de pronto no los ha tratado en el programa, y él mismo se pone las pilas con el tema. Octubre ha estado lleno de invitados internacionales, ya viene Lourdes Gómez, la vamos a pasar muy bien, incluso hasta cuando ya no sea octubre. Me refiero a que nosotros estamos reconocidos por el 31 de octubre, o sea, La Caja de Pandora es un programa de terror, pero pues es 31, 1, 2, 3, y este año cayó un 3 de noviembre el festivo. Créanme, ese día habrá un gran programa. Pero mientras tanto, el señor Toby, @DJTobyFM, con esta investigación sobre la serpiente en La Caja de Pandora de los 40. Más historias paranormales a través de los 40, y también usted nos puede enviar su relato, mito o leyenda del cual usted se sienta apropiado para hablar y compartirnos la historia. Por acá quiero saludar a Yosara, que nos envió una historia que se llama Madre Vieja. Y ella nos dice que en épocas no muy lejanas se hablaba del departamento de Arauca y de la existencia de una serpiente de 7 cabezas. Según la tradición, este monstruo tenía cabezas en la Madre Vieja, que es una laguna con vegetales y desechos en estado de descomposición, donde las babas y otros acuáticos son mudos personajes de los grandes misterios que ha tenido este lugar. La punta de la cola se encuentra justamente en el altar de la iglesia de Santa Bárbara. Cuenta la leyenda que cuando la serpiente se remueva, invirtiendo su posición, cuando su enorme cabeza esté en el lugar donde hoy permanece su monumental cola, se va a producir un inevitable hundimiento de la iglesia de Santa Bárbara en Arauca. Dicen que para sacar la serpiente hay que tirarle un Viernes Santo un ramal de anzuelos con 7 niños sin bautizo. Es frecuente escuchar decir al hombre araucano, el forastero que bebe de las aguas de la Madre Vieja y se queda para siempre en Arauca. Tiene como razón de destacar esa acogedora tierra. Otra versión menos difundida cuenta que en la laguna de la Madre Vieja, ubican detrás del Colegio Nacional Simón Bolívar, vive desde hace muchos años un ofidio o una culebra enorme de 7 cabezas muy grandes, de las cuales la más grande está en todo el centro de la laguna. Las 6 cabezas restantes se encuentran repartidas en diferentes lugares de la ciudad, una en el barrio La Unión, por toda la avenida León y Valencia. Otra de las cabezas, que la describen como muy descomunal, se encuentra frente a la base militar, y la cuarta cabeza se dice que está confluencia de las avenidas Rondón y León y Valencia. La quinta se ha visto por detrás del cementerio municipal, y la sexta habita, según cuenta la tradición, en la vía que nos une, los barrios Medriano 70 y San Carlos. El sitio donde se encuentra la séptima cabeza es un verdadero misterio. Unos dicen que en el barrio Samuro y otros aseguran que está en Las Chorreras, aproximadamente 100 metros antes de llegar a Pedronel Jiménez, que es uno de los barrios más periféricos de la hermosa ciudad. El enorme cuerpo de este reptil se extiende por toda la avenida principal y la punta de su cola se encuentra justamente en el altar de la iglesia de Santa Bárbara. Se dice que si continúa la contaminación del agua y se devasta progresivamente el ecosistema, se va a destruir finalmente su hábitat. La serpiente va a buscar ponerse a salvo, cambiando de posición, y en ese preciso momento se va a hundir inmediatamente la iglesia de Santa Bárbara en Arauca, por toda la avenida principal. ¿Será un mito? ¿Una leyenda? ¿Ustedes qué creen? Los leo en los comentarios. Las posesiones. Las posesiones.
Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Adnera Oxorne. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre para mí es un placer estar con los mejores panelistas, con los mejores invitados, siempre pendientes de quién está sonando en el mundo de lo paranormal o qué tienen para contarnos, incluso hasta personas nuevas. Me acuerdo que muchos de los muchachos que empezaron a hacer exploración urbana aquí en Colombia, nada, ni siquiera tenían aparatos y venga, chanchos, que yo quiero crecer en este mundo y aquí les dimos micrófono. También productores, cineastas, gente que se dedica también a la mediumnidad, es decir, así como somos como una especie de cantera de personas que han descubierto sus dones, pues también los que ya son ultra famosos o los que ya también trabajan en estas huestes desde hace tiempo, chévere, pues conocer sus voces, saber qué hacen. Y sobre todo en octubre lo que quisimos es tener voces diferentes que nunca hubieran pasado por la caja de Pandora de los 40. Y esta chica nunca había pasado por acá. Si la buscan en Instagram estará como Insólita Familia. Ella es periodista, es escritora, se llama Lourdes Gómez. Buenas noches, Lourdes, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches, Chancho. Un gusto estar contigo acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿tú de dónde eres? ¿En dónde naciste, Lourdes? Pues soy española, pero vivo en México actualmente. Bueno, la primera pregunta que le hacemos a los invitados es: ¿cuál fue el tema de apertura que te metió en este mundo? Llevamos como una especie de estadística aquí interna y sigue ganando el tema de los ovnis, pero no por mucho, por ahí por 40%, pero hay personas que dicen, no, mi primer tema cuando yo lo investigué era el tema de las psicofonías. Lo primero que a mí me metió acá fue el tema de los misterios arqueológicos. No sé cuál puede ser el de Lourdes. Pues en mi caso son los misterios religiosos. Yo desde que tengo uso de razón, Chancho, me apasionaba acompañar a mis abuelas a misa y ver toda la parte del incienso, el momento de la consagración y en estas épocas del año que se hablara de las ánimas del purgatorio, que hubiera gente en la región de la que yo soy de España, de Extremadura, mujeres que salían a la calle en plena noche a tocar una campanita para pedir por las ánimas del purgatorio. Todo eso me apasionaba y aterrizó todavía más porque a mi padre, que es policía en España, le destinaron a trabajar en una de las regiones más mágicas de España, el Pirineo aragonés, una tierra de brujas, de inquisición y también de reliquias. En el pueblo en el que vivíamos, el Valle de Hecho, en Siresa, se escondió durante un tiempo el Santo Grial. Entonces imagínate crecer escuchando todo este tipo de historias, ¿no? Qué chévere, qué nota, como decimos acá en Colombia, todos esos temas, porque además seguramente muchos dicen, bueno, de pronto nunca habíamos escuchado al respecto de estos misterios religiosos y aquí estamos abiertos para todo, desde lo curioso, lo bizarro, a veces incluso hasta gracioso, otras cosas que denominamos como terror real, porque pues digamos que hay gente que se asusta con una película o un muñeco, pero cuando yo me refiero a terror real es que hubo asesinos en serie, genocidas, es decir, hay de todo, de todos los temas, por eso estos tipos de programas nunca se acaban. Y ya que tú te metiste por ahí, dices, bueno, listo, yo desde pequeña pues me interesó mucho. Si tuvieras que hacer un top 3, no tienes que desglosarlo, solamente como para titularlos. ¿Cuáles pueden ser el top 3 de misterios religiosos que tú durante toda tu vida hayas investigado y has dicho, este es mi top 3? Pues en mi top, en primer lugar, están las apariciones marianas. El hecho de que desde el año 40 después de Cristo, que es cuando se produce la primera aparición mariana de la historia, que no fue una aparición porque la Virgen estaba viva todavía en Éfeso, Turquía, y lo que hubo fue una bilocación, una aparición de la Virgen en España,
al apóstol Santiago. Esa fue la primera aparición, la Virgen del Pilar, hasta nuestras fechas. Que en el siglo XX se hayan producido tantas apariciones marianas con tantos mensajes que se han ido cumpliendo puntualmente. Ese es el misterio que más me apasiona. Le he dado mucho seguimiento al caso Fátima, a su vínculo con el fenómeno ovni y también, por ejemplo, Garabandal, que es uno de los grandes mensajes proféticos de nuestro tiempo, que he tenido la oportunidad de conocer, de convivir con una de las principales videntes de esta aparición, con Jacinta, y por lo tanto las apariciones marianas son como mi máximo. En segundo lugar te hablaría, fíjate, de las místicas, de mujeres religiosas que se han adelantado a su tiempo, que no son debidamente reconocidas, si me lo permites, porque eran mujeres, monjas de clausura en la Edad Media a las que nadie prestaba atención, pero que dejaron unos conocimientos alucinantes que son propios de nuestra época y no de la suya. El mayor ejemplo que te puedo poner, Hildegarda de Bingen, monja alemana del siglo XII, que hablaba con lo que ella denominaba la luz viva. Escuchaba una voz que le daba información para el futuro y le mostraba imágenes. Y ahí ella escribe de muchas cosas que no se conocían en su tiempo. Por ejemplo, el hecho de que existan bacterias microscópicas que no podemos ver a simple vista solo con un microscopio, que esto se empieza a perfilar en el siglo XIX, en el siglo XX. Ella lo describe en el siglo XII y lo que es más fuerte, que la voz con la que se comunica le dice: sé que no existen palabras en tu tiempo para esto, pero deberás tratar de explicarlo como puedas. Y ella escribe: gusanos chiquititos, gusanos chiquitísimos, gusanos todavía más chiquitísimos. O sea, es alucinante su obra y ese sería pues el segundo punto de mi top. Y en tercer lugar te diría las reliquias. He viajado por todo el mundo dándole seguimiento a las reliquias no solo de la Pasión de Cristo, ¿no?, como a la Sábana Santa, la columna de flagelación, las escaleras incluso del Palacio de Pilato, que tuve la oportunidad de subir hace un mes, que se encuentran en la Scala Santa en Roma. También reliquias de diferentes santos, sangre que de repente se convierte en líquida en determinados momentos del año, trozos de piel, huesos de santo. Incluso custodio yo una reliquia que le tengo mucho cariño de San Carlo Acutis, el influencer de Dios, el primer santo millennial de la Iglesia Católica, que bueno, pues tengo una reliquia de segundo grado de San Carlo. Ese sería mi top 3. ¡Wow! ¡Qué bueno lo que estamos pasando con Lourdes, con sus investigaciones, que nos esté llenando tanto de conocimiento! Ya lo saben, pueden ir a su Instagram a visitarla, Insólita Familia. Y además, desde ya me estoy dando cuenta que seguramente podremos invitarla varias veces al programa en el futuro, porque estos temas, como les decimos, son inagotables. Si ustedes quieren escribir algo, pueden hacerlo a través de numeral la caja de Pandora los 40. Recuerden que estamos en todas las plataformas, pero pues como que nuestra punta de base es YouTube, y cuando se va transmitiendo el programa también pueden dejar obviamente sus comentarios, sus mensajes ahí al aire. ¿Cómo ha cambiado precisamente esa percepción de la iglesia? Pues la obviedad, pensaría uno, pues somos más modernos y nos gusta hablar más del tema. Es decir, no sé, hace miles de años, entonces pues nada, la Inquisición, quema de brujas, se murieron, mataron muchas personas que ni siquiera eran brujas. Y hoy en día como que la iglesia de pronto es más abierta a hablar de estos temas. ¿O no? ¿O es una percepción errada? ¿Tú crees que al interior de la iglesia la gente dice, no, que no hablen más de misterios ni nada porque eso nos perjudica? ¿Tú qué piensas? Pues por lo que yo he vivido y he investigado, Chancho, hay de todo. La iglesia es una institución humana formada por personas muy diferentes con opiniones completamente distintas, y la prueba la tienes en la situación actual de la Iglesia en las más altas jerarquías. Estamos hablando de que venimos saliendo en este 2025 de un papado, el del Papa Francisco, un papa progresista, un papa moderno, que yo soy muy fan de todas sus decisiones,
pero que dejó el colegio cardenalicio al borde del cisma, al borde de la separación por la existencia de un grupo fuerte de cardenales pues completamente contrarios al Papa Francisco, a hablar de, por ejemplo, el tema LGTB y hablar de estas cuestiones, y que amenazaban con un cisma si salía un papa parecido a Francisco en este cónclave. Entonces, eso es solo una muestra para entender que dentro de la Iglesia es muy complicado que hablemos de una sola verdad. Hay personas diferentes con opiniones diferentes. Te pongo el caso del tema ovni. Dentro de la Iglesia hay gente que no quiere escuchar hablar del tema ovni, que lo ve como un aspecto demoníaco, que les da miedo el tema, y tenemos un grupo de sacerdotes que investiga el fenómeno ovni. En España ha habido muchos sacerdotes, como el padre López Guerrero, uno de los más famosos, que investigaba el fenómeno ovni, o te pongo el súper mega ejemplo del propio Papa Francisco, que cuando él era una autoridad religiosa en Argentina, jesuitas como el padre Reina, que es un dato que me da mi gran amigo el investigador argentino Jorge Luis Substorff, celebraban e investigaban el tema ovni sabiéndolo el Papa Francisco. De hecho, él era un fanático, y esto es una investigación que tenemos muy aterrizada, era un fanático de la profecía, y en concreto de Parravicini. Celebraba unas reuniones varias veces al mes con los principales investigadores de Argentina de este tema, como por ejemplo, bueno, pues los máximos, ¿no? Desde Fabio Zerpa tuvo conocimiento de esta historia hasta sobre todo Pedro Romaniuk. Este tipo de personajes le daban al Papa Francisco, al por entonces Bergoglio, información sobre las profecías de Parravicini, y lo que más le interesaba a él era saber qué aparecía sobre la Iglesia. Y yo tengo varios programas dedicados a analizar frases que él ha dicho en su papado y psicografías de Parravicini que muestran esas frases. Te pongo un ejemplo muy rápido. Uno de sus primeros viajes, el primer viaje internacional que hizo, que fue a Brasil, una de las frases que dejó ese viaje del Papa Francisco fue que dijo que la Iglesia tenía que salir a las calles. Y esto aparece en las psicografías de Parravicini, que la Iglesia tiene que salir a las calles. Entonces, dentro de la Iglesia hay gente con mucha apertura a estos temas y gente que le da miedo. Un último ejemplo, el tema de los exorcismos, un ministerio que Jesús establece en la Biblia, que convoca a los apóstoles no solo para predicar, sino sobre todo para expulsar demonios. Y a la fecha tenemos una asociación internacional de exorcistas que aglutina a los exorcistas oficiales del Vaticano y de la Iglesia, que a la vez son muy atacados por muchos compañeros. Un gran amigo mío de toda la vida es exorcista oficial de la Iglesia, y yo le preguntaba este verano, digo, ¿y tú cómo te dio por hacerte exorcista? Y me decía, porque me encontré un caso en pandemia en mi diócesis, y cuando le digo a mi obispo cómo me preparo o que me nombre, porque un exorcista lo es si te nombra el obispo, si no, no puedes hacer el ritual. Bueno, pues cuando él le pide al obispo que le diga qué puede hacer, el obispo le dice, uy, qué miedo, yo no quiero saber nada de eso. Sí, te doy todas las facultades para que hagas tú lo que tengas que hacer, pero yo no quiero saber de eso. Imagínate un obispo no queriendo enfrentarse a un asunto de estos. Entonces, en la Iglesia, Chancho, en definitiva, hay de todo. Qué interesante que lo menciones. Pues obviamente tú sabrás más que yo desde el punto de vista de investigación. En este momento me lo aclararás, porque toda la vida en nuestras investigaciones y todo los hemos denominado como, no sé si como los Avengers, es la forma más fácil que me queda a mí, y es: el Vaticano tiene dos cosas: una biblioteca oculta o semioculta donde hay todos estos temas, y que estos Avengers viajan por el mundo, no sé si financiados, no sé quién da la plata, si el gobierno italiano, si el mismo gobierno del Vaticano, no tengo ni idea, como diciendo, bueno,
toda la vida han habido todos los temas de misterio posibles. Entonces yo necesito saber si los estigmas son real, cuántos exorcismos hay. Por eso es que sí, se siguen haciendo exorcismos hasta el sol de hoy, porque digamos hay un equipo de gente que sí está preparada para eso y hay otra que no. Hay gente que viaja, yo no sé, a la India, a México y se devuelve y dice, no, eso era un inodoro y eso no era la Virgen llorando. O alguien se devolvió y dice, no, qué pena, pero esa estatua sí estaba llorando. Ese equipo, no sé qué tan real es, qué tanto lleva operando, qué tantos casos acertados habrá encontrado, y lo mismo se está basando en esa pseudo biblioteca o en ese lugar donde pues es como un palacio pues de justicia o un centro científico donde me imagino estarán todos esos datos. ¿Eso es cierto, falso, medianamente falso? ¿Cómo lo denominas tú? Pues existe el Archivo Secreto Vaticano, esto es real, es te iba a decir un lugar, pero es que es inmenso, son más de 20 kilómetros de estanterías que están bajo el Vaticano. O sea, imagínate la cantidad de documentación que hay en 20 kilómetros de estantes. Y ahí, pues imagínate, se guarda toda la información sensible de la Iglesia. Mucha gente sospecha que ahí dentro hay pues textos antiquísimos, los llamados evangelios apócrifos, a los que le he dado mucho seguimiento. Son textos que pertenecen a los primeros siglos de la Iglesia, que no fueron contemplados por la Iglesia para formar parte del canon oficial de la Biblia, que la Iglesia considera falsos y que tienen datos muy impactantes y diferentes de la vida de Jesús y de los primeros años del cristianismo a lo que nos cuenta la Biblia. Puede haber de eso, hay documentación sobre los templarios, hay sobre todo y principalmente los documentos secretos o privados de cada papa. Las cartas personales, toda la documentación de cada papado está ahí. Y la gente muchas veces me pregunta por el Archivo Secreto Vaticano y quiere que hablemos del cronovisor, de historias, ¿no?, muy bizarras del Vaticano, pero realmente la bomba que hay ahí son esos documentos privados de los papas. Por ponerte un ejemplo, solamente los del papado de Juan Pablo II, que no creo que nosotros jamás conozcamos que vean la luz. Ahí tenemos la información real de Fátima, las cartas que se mandaba con la principal vidente Lucía dos Santos. Se asegura que hay cartas donde Lucía da información de las señales del fin del mundo y que eso nunca lo ha publicado el Vaticano. O el auténtico tercer secreto o el cuarto secreto de Fátima, que todavía se asegura que no está publicado porque el tercero habría sido una manipulación. O vámonos ya a puntos más fuertes, la documentación de Marcial Maciel, el fundador de, digamos, los legionarios de Cristo, y esa información que se intercambiaba con Juan Pablo II, saber si Juan Pablo II sabía o no sabía de los delitos, digamos, de este sacerdote. Entonces, los verdaderos secretos del Archivo Secreto Vaticano son esa parte, los documentos privados de los papas. Ahora bien, hay un equipo de personas que analizan los fenómenos sobrenaturales, sí. Hay un observatorio dentro del Vaticano, de hecho actualizaron la norma el pasado año, sobre cómo actuar ante fenómenos sobrenaturales como estatuas que lloran, imágenes que de repente empiezan a llorar, vírgenes que aparecen, no sé, en la corteza de un árbol o en una tostada de pan, o también el caso más fuerte o polémico, el de los llamados videntes marianos, las personas de toda clase y condición en todo el mundo que están viviendo supuestamente experiencias de contacto con la Virgen María, que les está dando mensajes. La norma del Vaticano, lo que ellos han dicho es que se va a investigar, pero que no se van a pronunciar en caso positivo. Es decir, en caso de que descubran que es un fenómeno real, la respuesta va a ser la callada. No se quieren pronunciar, solo se pronunciarán en caso negativo, en caso de que descubran que se trata de un fraude. Esto lo hacen de alguna manera para evitar el darle demasiado protagonismo a lo sobrenatural en la Iglesia. La Iglesia considera que deben poner el acento, la tilde sobre el mensaje,
sobre el Evangelio, sobre la vida católica, ¿no? El ir a comulgar habitualmente, confesarse, ir a misa, y no tanto estos fenómenos tan rimbombantes que tanto llenan páginas y páginas de medios de comunicación y redes sociales. Yo tuve la oportunidad hace un mes de estar con las autoridades vaticanas que deciden si se aprueban o no una aparición mariana. Estoy hablando, por ejemplo, de Fray Stefano Cecchi, el presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, o Sor Daniela del Gaudio, que dentro de esta institución vaticana mariana es la encargada de analizar todas estas cuestiones marianas. Ellos son los que deciden si una aparición mariana es real o no, y uno de los últimos casos que han aprobado ha sido Medjugorje. Eso fue el año pasado, aprobaron el culto en Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, una aparición mariana de los años 80 muy espectacular, pero eso sí, se deslindaron nuevamente de los fenómenos sobrenaturales. Dicen en el documento: aprobamos el culto público en Medjugorje por los frutos que ofrece en cuanto a, digamos, las conversiones, las personas que han tenido milagros allá, pero no nos vamos a pronunciar sobre los mensajes que están dando los videntes, porque son experiencias privadas de ellos, y además hay mensajes que ponemos en duda porque son muy negativos o muy vengativos que la Virgen los haya dicho. Entonces es como moverse, Chancho, en una línea muy complicada entre las dos posturas, ¿no? Pero y entonces dentro de este equipo estaría ese subequipo de exorcismos, porque es que, pues yo voy a decir una cosa, o sea, si uno es creyente, así como pues bueno, tú tienes una herida, vas a un médico y no vas a donde un tegua, se supone, aunque hay gente que pues va a donde un tegua, un médico brujo, lo que sea, pero entonces si alguien de verdad se prueba que no está loco o lo que sea y que de verdad podría tener un espíritu, pues tendría sentido que el exorcismo fuera de parte de lo más alto o por lo menos cercano al Vaticano y no cualquier ser ahí que se haga pasar ahí por un cura. No sé si ese equipo de exorcistas o que traten esos temas hace parte de ese equipo sobrenatural. No, eso es completamente independiente. Como digo, esto de las apariciones marianas lo lleva la Pontificia Academia Mariana Internacional, y el caso de los exorcismos, te cuento, el Papa puede hacer exorcismos. A ver, voy a explicar una cosa muy clara. Cualquier persona puede hacer exorcismos. Quiero decir, Jesús en la Biblia explica que cualquier persona que crea en él puede expulsar demonios en su nombre. Y esa es la explicación de que haya personas por fuera de la Iglesia Católica expulsando este tipo de espíritus malignos, o incluso dentro de la Iglesia Católica que haya grupos de liberación u de oración, que son personas creyentes que se dedican a rezar oraciones de liberación para expulsar espíritus malignos. Bien, pero si hablamos del exorcismo, nos estamos refiriendo a un ritual que existe dentro de la Iglesia, y que ese ritual, ese manual, que es un libro, eso solo lo puede hacer el exorcismo con ese libro el Papa, desde luego, y se sabe, por ejemplo, de Juan Pablo II, que llegó a realizar varios exorcismos, los obispos de cada diócesis del mundo o sacerdotes elegidos como tal, como exorcistas, por los obispos, es decir, no cualquier sacerdote. Hay una gran escasez porque, como decíamos, no toda la gente dentro de la Iglesia quiere hablar de estas cosas, les da miedo, pero los exorcistas reales de la Iglesia, nombrados por los obispos de cada diócesis, como decía, se aglutinan en una asociación que se llama la Asociación Internacional de Exorcistas, es oficial, y ahí digamos que ellos discuten o van poniendo las normas o se van enfrentando a las situaciones que requiere cada tiempo. En estos momentos, y hace escasos meses que hicieron un documental esta asociación para mostrar cómo trabajan, el obispo, sí, cuando nombra al exorcista en la diócesis, las personas que en cada parroquia de esa diócesis lleguen pues sospechando que tienen una infestación o una posesión, se dirigen al exorcista. El exorcista se rodea de un equipo de personas.
médicos, psiquiatras y psicólogos. Se requiere de informes psiquiátricos y psicológicos para analizar el estado de la persona antes de llevar a cabo cualquier acción de exorcismo. Si se demuestra o se descarta esa parte médica, si la persona consciente se hace el exorcismo, y durante el exorcismo el exorcista es acompañado tanto de familiares de la persona como de un equipo de médicos y también de fieles, de creyentes de la parroquia que tengan mucha fuerza, porque normalmente estas personas muestran una fuerza sobrenatural. Entonces son eventos que están ocurriendo en todo el mundo, y datos, por ejemplo, actuales de la República Mexicana, tan solo en una de las diócesis, en lo que va de año se pueden llegar a practicar 30 o 40.000 exorcismos. No te exagero, hay muchísimos. ¡Wow! ¡Qué cantidad de información la que nos estará trayendo Lourdes! Espectacular. Está muy rico el contenido. Recuerden, numeral La Caja de Pandora, los 40. Quiero retroceder un poco porque ahora Lourdes está hablando de cierta unión o desunión con el tema ovni desde la iglesia. Y entonces me quedó como sonando ese tema, como por qué alguien, Lourdes ha hecho énfasis de que no, que primero el mensaje, Dios, la iglesia, o sea, tiene sentido como que no haya una estrecha relación con el mundo sobrenatural. Es entendible, quieren llevar su mensaje pues puro, pero si no sabemos, ¿no? Pero si entendemos que el extraterrestre viene en son de paz y no a matarnos, y la mayoría de personas con las que uno habla dicen, no, que mira, que los contactados, que ellos nos quieren hacer es un favor, que ellos quieren es que nosotros crezcamos espiritualmente, o hablan incluso de que todos estos, no sé, en Egipto, las arqueologías y todo eso, ojo, ellos pudieron haber sido extraterrestres, no que los extraterrestres de pronto construyeron todo, pero sí dieron unas órdenes, las líneas de unas... En fin, es como si ellos siempre quisieran el bien, como unos hermanos mayores. Esa es la razón por la cual el Vaticano todavía los ve como amigos, o la corriente del Vaticano que cree en los ovnis y en los aliens. ¿Es por esa razón? La parte del Vaticano, de la Iglesia, que cree en el fenómeno ovni es por la documentación que hay a nivel histórico y por los casos que se producen. De hecho, el propio Papa Francisco durante su papado dijo que si se confirma la noticia de que existen extraterrestres y civilizaciones extraterrestres, que en ese caso no ven ningún impedimento para bautizar. Cuando Francisco decía que la Iglesia somos todos, también dijo que incluía a los marcianitos con antenas verdes, que se bautizarían, que se los evangelizaría y sin ningún problema. No olvidemos la famosa frase de Jesús en la Biblia, mi reino no es de este mundo, que ha dado mucho pie a esta teoría extraterrestre. Y yo te quiero hablar en concreto de los evangelios apócrifos. En los evangelios apócrifos y en la propia Biblia hay muchísimas escenas donde aparecen objetos voladores no identificados, no con esta palabra moderna de ovni o UAP, pero sí como nubes luminosas o carros voladores o cosas similares adaptadas a la psicología y la cultura de esa época, pero que nos recuerdan al moderno fenómeno ovni. Y el caso más impactante que yo he encontrado de este tema en los evangelios apócrifos son los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús, como el evangelio árabe de la infancia, el protoevangelio de Santiago. Son textos, el pseudo Tomás, donde nos hablan del nacimiento sobrenatural de Jesús. Se cuenta que, y repito, que vayan a textos como el pseudo Tomás, que es un evangelio apócrifo, donde se dice, y es un texto de los primeros años del cristianismo, siglo I, II, que al momento que van, camino, ¿no?, de inscribirse en el censo y María empieza con dolores de parto, San José la deja al interior de una cueva y se va a buscar a una matrona para que pueda ayudarla, una partera. Y atención, en un texto de tanta antigüedad se cuenta que cuando San José sale de esa cueva, que de repente el tiempo está parado, que los pájaros están detenidos en el cielo, que el agua del río no corre, que las personas, los animales no se mueven. Es decir, lo que en el moderno asunto de los ovnis
llamamos un missing time, un tiempo perdido. Se ha parado el tiempo en ese instante. Se describe en un texto religioso milenario que habla del nacimiento de Jesús. Y cuando José vuelve a la cueva, encuentra una luz muy grande inundando la cueva, y cuando la luz se quita, el niño está en brazos de María. Voy a decirlo con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, solo estoy exponiendo un texto que, repito, es el Pseudo Tomás, que cualquiera puede buscar. Habla, si lo decimos en palabras sencillas de nuestro tiempo, de una materialización de Jesús. Estamos hablando de conceptos muy extraterrestres y muy modernos que han llevado a muchas personas, tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella, a considerar que el fenómeno ovni, lo que nosotros hoy día llamamos fenómeno ovni, pudiera ser el germen de las principales religiones del mundo. Okay. ¡Wow! ¡Qué brutal todo lo que nos cuenta Lourdes Gómez! Y todavía nos quedan unos minutos y con mucha información que nos ha entregado, sé que estos minutos van a ser muy valiosos. Dentro de todas las cosas que a Lourdes le gusta investigar, también está el tema de las profecías. Y también pasa lo mismo, ¿no? Aparecen estos videntes. Y entonces pues sí, usted dijo que iba a temblar, pero pues es que temblar tiembla todos los días, o como que el terremoto, no sé qué. Entonces, no sé, eso se ha desmaterializado un poco. También me causa un poco de curiosidad y gracia que estando en 2025 sigamos hablando del tema de Nostradamus. Lo respeto, me parece que el man hizo unos grandes escritos, pero no sé si para sacarle jugo todos los años. De ese tema, ¿qué podemos decir? ¿O ya estará también un poco anquilosado el tema? ¿O tú crees que hay nuevos profetas? ¿Qué piensas, Lourdes? El tema de la profecía siempre está vigente, es de total actualidad, es muy interesante, lo que pasa que es muy complicado distinguir, digamos, entre el grano y la paja, por así decirlo, distinguir entre las profecías reales y las que no lo son. Porque, desgraciadamente, en los medios de comunicación hay, en general, en líneas generales, salvo honrosas excepciones, un muy mal uso de la información. Te pongo el ejemplo de la tan traída y llevada profecía del Papa Negro, que este año creo que no ha habido medio de comunicación en el mundo que no haya publicado, del Papa Negro y de la supuesta profecía de Nostradamus de un Papa Negro que iba a salir y que iba a destruirse el Vaticano, la Iglesia y el mundo. Esa profecía es falsa. No hay ni una sola cuarteta, ni una sola centuria de Nostradamus que contenga las palabras Papa Negro. Y aún así invito a cualquier persona que nos esté escuchando a poner en internet Papa Negro y va a ver que todos los medios de comunicación dicen que Nostradamus habla de un Papa Negro completa y absolutamente falso. Entonces esto nos juega muy malas pasadas y hace que la mayoría de la gente considere que todas las profecías son falsas. Y me da pena porque hay profecías fascinantes. Para mí el mayor profeta de todos los tiempos es Benjamín Solari Parravicini. En mi podcast Noche de Lluvia tengo muchos episodios donde aclaro e investigo todas estas profecías, y hubo un tema que se hizo viral porque lamentablemente con Parravicini también manipulan a nivel político. No hay político en Argentina que no se haya querido identificar con las profecías de Parravicini, y hay un montón de profecías falsas en internet. En el caso de México hay una psicografía falsa de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que asegura a sus seguidores que aparecía en Parravicini. Es un dibujo que ellos se han inventado. Entonces yo y mi esposo, que también es periodista de estos temas, Johanan Díaz, hemos dedicado mucha parte de nuestro tiempo y de nuestro dinero a comprar libros antiguos por todo el mundo sobre temas proféticos, y tenemos los libros originales publicados en su época con las psicografías de Parravicini. Entonces, partiendo de la información original de Parravicini, hemos descubierto datos fascinantes como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es un tema que no alcanzábamos a imaginar hace 2-3 años, no estaba en nuestro vocabulario el tema inteligencia artificial, y qué fascinante que Parravicini en las primeras décadas del siglo XX tenga numerosas psicografías hablando de inteligencia mecánica
inteligencia artificial, máquinas sustituyendo a los hombres, pensando por nosotros, haciendo arte por nosotros, escribe Parravicini. Llega el desartista. O sea, ¿cuándo una persona de principios del siglo XX se podía imaginar que iba a haber una aplicación que iba a hacer fotos, imágenes y cosas por nosotros? Esto este hombre lo dibuja y lo escribe en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, el fenómeno es real y en mi podcast Noche de Lluvia analizo todas esas profecías fascinantes y distingo de todas las falsas. ¡Wow! Tremendo. Para finalizar ese dato, entonces, ¿por qué se habrán inventado eso? ¿De dónde habrá salido lo del Papa Negro? Yo, la verdad, tengo conciencia por allá de una película de los años 80, quizá la primera de Nostradamus, y es más, como que con el tiempo se fueron inventando que ya no era negro que por su tez, sino pues negro de corazón, y luego ya no decían que era negro de corazón, sino que era de continente negro. Bueno, ¿cuál habrá sido la génesis de esa fake news, Lourdes? Pues es súper largo, Chancho, de explicar. Tengo un episodio dedicado al Papa Negro donde descarto todo lo que es falso y ahí perfilo un poco como las 2 o 3 fuentes que creo que puedan ser el origen de la historia. Es un documento que en su momento National Geographic hizo un documental, unas profecías atribuidas, unos dibujos más bien, atribuidos al hijo de Nostradamus, donde aparece como un personaje con tiara papal de piel oscura siendo derribado. Encuentro que puede ser uno de los orígenes, pero realmente es todo muy oscuro. Es realmente que alguien un día le dio por decir que cuando haya un papa negro de piel oscura va a llegar el fin del mundo, y como eso es algo que nos atrae mucho, porque el tema vende mucho, pues de ahí se agarran los medios de comunicación para, sin comprobar para nada las fuentes, hablar de este tipo de temas. Entonces, por eso yo te agradezco mucho que existan espacios como el tuyo, porque nos dan la oportunidad a las personas que dedicamos nuestra vida a investigar de forma seria estos temas, de poder dignificar estos temas, que son muy bonitos, que abren la mente de las personas que nos escuchan, que nos demuestran que el mundo es más de lo que nos han contado de peleas, dinero, economía. Es mucho más, y lo que hacen los medios de comunicación que no se especializan es usar estos temas, pero no para dignificarlos, sino para conseguir anunciantes y poco más, sin ningún criterio. Gracias, Lourdes, ha sido maravillosa tu visita. Espero que también en un futuro poder contar con Johanan, que también es un visionario pues en el tema de los ovnis y demás. Entonces, Lourdes, nada, regálanos tus redes sociales para que te visiten y lo de tu podcast, y aquí cerramos la intervención con este tema religioso tan interesante. Muchísimas gracias, pues me pueden encontrar sobre todo en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Si me siguen, ahí verán todas mis investigaciones, y pues agradecería mucho que pudieran darle un vistazo. Gracias por invitarme, y claro que sí, tanto Johanan como yo a tu disposición para cuando lo desees. Señoras y señores, todo lo oculto, lo paranormal, lo sobrenatural, lo raro, lo bizarro, en la caja de Pandora de los 40. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Tremendo todo lo de Insólita Familia en Instagram, Lourdes Gómez, y ojalá pueda venir otro día por acá nuevamente, porque su conocimiento en terror, en misterio religioso es alto. Lo mismo, ojalá también con Johanan Díaz, especialista en ovnis. Bueno, se está acabando el programa, y como siempre los saludos para Ackerman, para Alegría, para Cardoso, que es muy acucioso en Instagram, para el señor Beltrán, Al-Bahar Mamad, para la zarigüeya geológica, para Judy Yadira, el señor Díaz Martín, por acá está Josefa, está Luigi, está Luisep, también está, son muchas con Y, Judy, ya mencioné, ¿no? Yadira, Gina, bueno, gracias a todos.
los que se conectan con nosotros. Y ahora vamos a dar paso a la sección de cine. Recuerden, nuestro especialista es el gran Rodrigo Castro, que ustedes pueden encontrar en todo tipo de cine, en Facebook, en su The Peli Magazine. Lo que pasa es que aquí, obviamente, se concentra en temas de terror, en temas increíbles que tengan que ver con el misterio. Esta vez con un teléfono. Un teléfono, sí señor. ¿De qué se tratará lo del tema del teléfono? Bueno, ya mismo nos lo va a contar él. Y al final, ya saben, la zona interactiva con el tema de los videos. Su podcast favorito es el podcast de La Caja de Pandora de los 40. Todos los fines de semana de 8 a 10 los domingos. Y si cae un festivo, pues obviamente el lunes. @ el Chancho 414, @ DJ Toby FM y ahorita Rodrigo Castro 78 en Twitter. Hola amigas y amigos que hasta ahora están escuchando Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro. Y bueno, estamos en mes de octubre, mes de Halloween. Y hay una película que se va a estrenar próximamente en carteleras colombianas. Y es la secuela de una que se hizo en el 2021. Esta película dirigida por Scott Derrickson. Estoy hablando de The Black Phone, Teléfono Negro. Que los que no la han visto, les recomiendo se la vean. Se encuentra en plataforma Amazon Prime. Y bueno, muy interesante antes de ver la 2. Esta película es de terror sobrenatural, dirigida por Scott Derrickson. Y bueno, de las favoritas de Halloween de todo el mundo a partir de ese momento. Estas películas fueron producidas por el mismo productor Robert Carrill, que hizo a Jason Blum. Y es una adaptación del relato corto del mismo nombre, escrito por Joe Hill en el 2005. La película cuenta con la participación de Mason Thames, Madeline McGraw, Jeremy David y Jeremy Reston. Y obviamente el gran Ethan Hawke, que para esta entrega se dice que va a salir más que en la primera. En la historia, un adolescente secuestrado utiliza un teléfono misterioso para comunicarse con las víctimas anteriores de su perturbado captor. Esta película, el director estaba muy confiado en que le iba a poder hacer, e inclusive fue a donde Marvel en esa época iba a dirigir la película Doctor Strange, el multiverso de la locura, y prefirió renunciar para dedicarse a The Black Phone. The Black Phone tuvo su estreno mundial en el Fantastic Fest el 25 de septiembre del 2021 y estaba previsto que Universal Pictures estrenara la película el 14 de febrero del 22, pero debido a falta de tiempo acabó siendo atrasada hasta el 24 de junio del 22 y la película recibió críticas generalmente positivas con elogios por su fidelidad al material original, la dirección de Derrickson y la actuación de Hawke. El secuestrador de niños, interpretado por Ethan Hawke, pues nos cuenta aquí en esta película. Bueno, el personaje se llama The Grabber y es una máscara un poco terrorífica. Y la época de esta película es en 1978 en un suburbio de Denver, donde empiezan a desaparecer varias personas hasta que secuestran a un muchacho adolescente. Se despierta en un sótano insonorizado donde nada le sirven sus gritos y bueno, todo lo que él trata por salir de este sótano. Y ahí empieza el debate de que cómo va a ser este niño por lograr su fuga. Hay mucho terror, mucho suspenso, hay muchas situaciones incómodas donde este hombre puede ver todo lo que The Grabber hizo en este sótano y se ven las muertes y demás muy, muy simbólicas. La campaña de marketing llevada por Universal Pictures para The Black Phone comenzó en el 2021 con varios cortometrajes en el Comic Con y crearon una incertidumbre bastante interesante. Es una película de esas que uno lo mantiene ahí pegado a la silla todo el tiempo y bueno, la secuela hay que verla porque obviamente nunca esperamos que fuera a realizarse. Entonces para este mes del Halloween no pueden dejar de ver Black Phone.
Y bueno, rápidamente en carteleras colombianas se estrenó Tron Ares, esta película que bueno, es la tercera entrega, dirigida por Joshua Roman, interpretada y protagonizada por Jared Leto y Evan Peters. La película yo diría que es la mejor de la saga. Las otras dos, que son películas, la primera del 80 y la dos que se hizo hace como 10 años. Esta es una película que, bueno, es basada en esas, pero si usted no ha visto nunca Tron, la puede ir a ver y la puede disfrutar. Visualmente es espectacular, el sonido y la historia. Para mi sorpresa, yo no me imaginaba que me fuera a gustar, me gustó bastante. Mucha acción, efectos visuales muy interesantes y bueno, nos muestra cosas muy chéveres que no vimos en las entregas anteriores. Entonces, si usted va a ir así en este puente, vaya a ver Tron Ares. Y Jared Leto hace un papel muy bueno. Después de hacer al peor guasón que yo he visto en todas las películas de Batman, aquí Jared Leto se reivindica y hace un papel bastante chévere. Entonces, Tron Ares en cartelera. Cualquier inquietud sobre las películas que hablamos hoy o cualquier otra series, etcétera, puede escribirme en Twitter en @rodricastro78 o en Facebook en @depelimagazine. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos mejor. Mi nombre es Rodrigo Castro. Sigan disfrutando de Caja de Pandora. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, estuvo monumental lo que hizo Lourdes. Vamos a seguir teniendo invitados. Ay, no puedo adelantar mucho del siguiente, pero como prometí que evidentemente todos los invitados de octubre iban a ser diferentes, el del 26, el que le corresponde al 26 de octubre, porque ya después tendremos programas, es el 3 de noviembre. Ese va a ser relacionado como con vainas como de televisión, de teatro, de cine. Es lo único que puedo adelantar. Ojalá pues se cumpla y por eso no puedo decir más. Pero lo de Lourdes, maravilloso, insólita familia. Vamos a seguir con todos estos temas también de panelistas extranjeros. Y ya llegamos a la parte interactiva donde hablamos de nuestros famosos videos, que si lo explicamos a la gente, si usted quiere pues ahondar en el numeral La Caja de Pandora a los 40, se va a dar cuenta que ahí pues están los saludos, damos retweets y todo, y obviamente están noticias que hemos hablado, cosas relacionadas con las noticias, como para que la gente se ubique, obviamente los videos, pero si no existiera, pues no importa, aquí por eso lo debatimos, o sea, la gracia del último bloque es poder hablar del video, explicarlo, contarlo, y si ya usted nos aguanta la curiosidad, o usted de pronto ya lo ha visto, ya sabe cuál es, pues entonces ahí lo ubicamos espacialmente. @ el chancho 414, @ DJ Toby FM, @ los 40 Colombia, numeral, insisto, donde está toda la información, la Caja de Pandora, los 40. Toby, el tema de las sombras. A veces nos dejamos como azorar porque pues, pensamos, ¿será que esa es una sombra de un niño? ¿O eso sí es una sombra? ¿O eso sí es un alma? Y es como en un centro comercial, bueno, no sé, es como por una vía comercial donde hay pues mucha gente que vende sus manguitos, de pronto su papelería, su miscelánea. Un supermercado. Sí, y no sé, está súper raro, yo lo vi muchas veces. ¿Qué es esto y qué es lo que usted nos quiere mostrar? Bueno, Chancho, pues resulta que hay unas cámaras de seguridad que precisamente quedan al frente de ese supermercado que usted menciona, ¿cierto? Y pues digamos que en el primer piso están las personas atendiendo normal, todo bien, pero en el segundo piso, no sé, eso tiene como pinta de restaurante, como empresa textil, porque tiene unas mesas que son como a lo largo, y resulta que se ve una sombra parada en todo un corredor, pero la sombra simplemente está ahí como estática entre las mesas, pero no se mueve, no camina, no mueve la cabeza, solamente está ahí inmóvil y llega un momento donde llega y como que se empieza a correr hacia atrás, se desaparece, pero ya en la parte de adelante empiezan a aparecer unos orbes. Que los orbes, para las personas que no saben qué son como unas manchitas blancas
que se notan muchísimo en las cámaras de seguridad, porque normalmente las cámaras de seguridad se prenden en la noche y los orbes son blancos y son flotando. Entonces se ve primero una sombra y luego el orbe, y esto pues está causando mucha inquietud con las personas que vieron el video. Miti, 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 miti. Hay unas vainas que uno dice puede ser como un reflejo de lo que está abajo, es que hay mucho movimiento, hay mucho ruido, pero hay otras que no, hay otras que no me convence mucho. Esto al parecer también es en Ecuador, entonces como miti mítico, yo le doy como un 50% pues de Sí, veracidad. señor. Pero después es que ahí pegado había otro como micro video donde pues hacen la investigación y hay como una mano. Ahí sí, si yo creo lo que el man está diciendo que supuestamente no hay terraza en ese piso, no, esa mano no tiene por qué aparecer ahí. O sea, eso sí es Sí, señor. directamente. ¿Usted ha pasado, Toby, que de pronto en la casa de un amigo o algo así en un apartamento y exacto, quinto piso, sexto piso y de que de pronto tac, 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 tac? A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado, Chancho, o bueno, por lo menos las personas que nosotros entrevistamos cuando hacemos micrófono abierto, nos dicen o que, por ejemplo, hay una persona que está durmiendo y que ven a alguien que se para en toda la puerta y que cuando ellos van y prenden la luz ya la persona no está ahí. Entonces son como este tipo de imágenes o de historias que nos cuentan. Por lo menos a mí nunca me ha pasado, pero sí las personas con las que he tenido la oportunidad de conversar, sí me han contado como ese testimonio o esa historia. A mí sí me ha pasado estar para allá en un piso 10, 11, 12 y tac, 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 y hijo de madre, y uno va y mira. O que diga uno, ve, a esta hora un obrero está construyendo en esa hora, y que digan, no, a esta hora ya no hay nadie allá parado, ni el celador se puede subir allá. Eso es bien, bien, bien denso. Pues mi querido amigo Toby, vamos a cerrar con un video que es casi como de ADRL, ¿no? Como de protección de trabajo. Y usted dice, pero eso no tiene nada que ver como con lo paranormal ni con nada. No, yo de verdad sí lo relaciono con el terror real porque me pongo en los zapatos del ser. Es unas minas en Pakistán, pero hermano, las condiciones, o sea, uno ya sabe que por sí en Colombia y en Latinoamérica y todas las minas, ahora hay también unas minas ilegales, entonces peor, porque si es ilegal, pues más jodido y las condiciones laborales tenaz. Pero entonces, claro, carbón, usted está bien metido allá, esa vaina medio metida ahí con un palo sosteniendo, pero las posiciones son muy, muy cerdas, entonces yo me pongo en los zapatos del man, usted estando por allá a 5 kilómetros allá abajo, más que no puede respirar, más sostenido con un palo, y lo único que esa gente pues está tratando de sacar el carbón con una palita pues o con un martillito, muy denso, ¿no? A mí esos videos dan claustrofobia, ¿o usted qué opina? No, Chancho, es que el mero hecho, digamos que no tanto la claustrofobia, pues obviamente eso aplica porque pues usted puede estar en un cuarto pequeño y le causa eso, pero a mí lo que me pone a pensar es, Chancho, usted tener tanta tierra encima. Sí, no. Y Oscar, exacto, o sea, usted tener tanta tierra encima que, vuelvo y le repito, o sea, usted tiene claustrofobia en un cuarto, usted simplemente abre el cuarto, sale y se le acaba. Pero usted estar metido allá y que esos palitos que usted menciona empiecen a temblar, se partan, ¿usted cómo carajos va a salir de ahí? O que esa tierra empieza a caer y lo empieza a aplastar a usted y usted no tener por dónde salir, o sea, no tener una puerta por dónde escapar, eso sí me causa a mí mucho más terror. No tanto la claustrofobia, o sea, el pensar de que toda esa tierra que uno tiene encima le va a caer a uno encima y uno ahí que... No, y es que además usted ve el video y pareciera como si estuviera diseñado para que usted se muera, ¿cierto? O sea, sí, total. Porque no, esa vaina se ve súper endeble, usted dándole martillazos, usted no sabe para dónde agarrar, los espacios son mínimos, usted ya de por sí está agachado, incómodo, me imagino el tema del aire, el agua, no, es una locura. Entonces ahí igual se los vamos a mostrar, pero pues lo mismo, si usted lo quiere buscar por aparte o a lo mejor ya lo ha visto, son los famosos videos de minas virales en Pakistán, que no es solamente Pakistán, es en muchas partes del mundo, pero eso sí. Es el terror real de la gente que puede morir ahí atrapada. Toby, ¿algo más antes de que cerremos? No, simplemente recomendarles y recordarles que estamos cumpliendo 2 años de este podcast llamado La Caja de Pandora, y si usted pues
quiere revivir cualquiera de los capítulos que nosotros tenemos hasta el momento, se pueden ir ya para nuestro canal de YouTube y seguirnos como Los 40 Colombia, y obviamente pues dejar su comentario, también decirnos qué programa le gustaría que tratáramos, porque hasta el momento, Chancho, vuelvo y repito, no hemos llegado a repetir un tema. Siempre hablamos de ovnis, pero siempre traemos casos nuevos. Si hablamos de posiciones, hablamos de casos nuevos, nunca repetimos como que ya hablamos de este, vamos a volverlo a tocar. No, siempre son temas nuevos, así que va a tener 2 años de contenido totalmente diferente. Qué bacano, vaya, pásese por allá, comparta, pasan cosas muy chéveres. Es más, estamos ahí en probando algunos elementos de autocapitulación. Digamos que eso siempre se ha podido hacer, pero pues ahora YouTube está como en una forma en la que autocapitula. ¿Eso qué significa? Que de pronto él solo, él va escogiendo como mejores pedazos y entonces te los deja ahí como si fuera como capítulos. Eso también me parece chévere para los que definitivamente escuchan de a pedazos y después sí escuchan el completo. Entonces dicen, bueno, yo voy a escuchar solamente la parte de los misterios o solamente una parte de la entrevista y ahí vas llenando. Me gusta mucho eso, la autocapitulación. Señoras y señores, no es más de mi parte ni de parte del señor Toby. Nos reencontraremos entonces para el día 26 de octubre, ya cerrando esa semana o este mes que es tan mágico para nosotros. Recuerden, nosotros no vendemos verdades absolutas, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determina si lo que se dice acá es cierto o no. Si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños y recuerde que nunca, pero nunca estamos solos. Nos reencontraremos para una próxima apertura de la Caja de Pandora de los 40. Chao, chao.